Queremos darle la bienvenida a nombre de don Hans Eben, presidente de la Red Pacto Global Chile, don Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA, y don Gonzalo Guzmán, prorector de la Universidad Andrés Bello, cuyo alero está establecido Pacto Global, quienes hacen llegar sus saludos a las autoridades representantes de las empresas adheridas a la Red Pacto Global Chile, representada por su directora ejecutiva, la señora Margarita Duche, quien también nos acompaña el día de hoy. Les queremos recordar que pueden seguir nuestro evento vía streaming en el sitio web www.pactoglobal.cl y además participar de nuestro encuentro del día de hoy a través de nuestra cuenta Twitter con el hashtag anticorrupción. Y en la web también pueden seguirnos directamente en nuestra cuenta en Twitter, @pactoglobal. También queremos agradecer de forma especial el apoyo de SOFOFA, de nuestras empresas auspiciadoras, Minera Doña Inés de Coyahuasi, Sodimac, Universidad Andrés Bello, CAP, Aguas Andinas, Viña Conchitoro y Sodexo. Y también queremos agradecer a nuestros media partner, el Hub de Sustentabilidad, Diario Sustentable y Revista Certificación. Queremos señalar que las empresas adheridas a Pacto Global adquieren el compromiso de trabajar en pro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y durante esta jornada, Red Pacto Global Chile los invita a que nos acompañen y también a debatir y también a participar en el encuentro que trata de corrupción denominado El costo de la corrupción en las compras públicas. Pacto Global de las Naciones Unidas está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y en esta oportunidad vamos a abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible o el ODS número 10 sobre reducción de las desigualdades, el ODS número 12 sobre producción de consumo responsable, el ODS número 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas y el número 17 sobre alianzas para lograr objetivos. Antes de comenzar, queremos recordarles, como le estábamos diciendo recién, que nos pueden seguir a través de streaming en nuestro sitio web www.pactoglobal.cl y en nuestra cuenta Pacto Global, en donde queremos recibir sugerencias, comentarios y preguntas para el extraordinario panel que hoy día nos acompaña a través del hashtag anticorrupción. Para proseguir, quiero dejarlos con las palabras del señor Jorge Ortúzar, representante de SOFOFA, quien nos acompaña hoy día y para quien quiero pedir un fuerte aplauso. Muy buenos días. En nombre de la Sociedad de Fomento Fabril, quisiera darles la más cordial bienvenida al seminario El costo de la corrupción en las compras públicas, organizado en conjunto con el Pacto Global. Queremos recordar de que realizamos 5 eventos en conjunto con Pacto Global y este vendría a ser el número 4. Quiero saludar especialmente a Margarita Duchi, directora ejecutiva de la Red Pacto Global Chile, a la señora Trinidad Inostroza, directora de Chile Compra, a Viviana Mora, jefa del Departamento de Observatorio de Chile Compra, a Jean-Jacques Duarte, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile, a la señora Marcela Ríos, representante residente adjunta de PNUD, y a don Eduardo Engel, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y director de la Fundación Espacio Público. Quisiera también destacar en esta oportunidad el convenio de colaboración que SOFOFA mantiene con Pacto Global desde el año 2013, que apoya y difunde temáticas en materias de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, que ha sido muy destacado durante estos años. Me detengo en este punto que hoy nos convoca, recalcando que para SOFOFA este es y seguirá siendo un tema muy relevante. Tanto así que hemos trabajado un capítulo completo del documento de evolución empresarial para proponer prácticas que eviten la corrupción, mejoren la confianza actual y aumenten los índices de transparencia tanto en el sector público como en el privado y en la sociedad civil. Si bien hemos visto que la desconfianza se ha ido arraigando en los últimos años en la ciudadanía hacia el sector público, privado y las relaciones sociales, múltiples instituciones han decidido trabajar para prevenir actos de corrupción. Como organización no hemos querido estar fuera, por lo que también hemos trabajado en el desarrollo del índice de evolución empresarial, herramienta de autoevaluación que permita a las empresas medir sus prácticas empresariales para ayudarles a responder a los desafíos de hoy, construyendo un clima de confianza mutua
en armonía con todos los actores de la sociedad. Esta y otras iniciativas son claves para avanzar en materias de confianza. Respecto a las compras y contratación pública, es importante señalar que la transparencia y éxito de estas también tienen un efecto directo importante en el sector privado. Una licitación bien hecha reporta información relevante a los compradores, permitiéndoles una mejor negociación, reduciendo costos y aumentando su eficiencia. Agradezco a los panelistas que nos van a acompañar esta mañana y quienes nos darán luces en estas temáticas y de cómo lidiar con ellas. Por lo tanto, los invito a escucharlos. Muchas gracias. Le damos las gracias a don Jorge Ortúzar, secretario general de SOFOFA, por sus palabras de bienvenida. Y a continuación dejo con ustedes a don Eduardo Enkel, quien es profesor titular de Economía de la Universidad de Chile y director de la Fundación Espacio Público, quien nos va a presentar su visión y nos va a dejar presentadas varias temáticas con las cuales hoy día vamos a conversar en el panel. Un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, muchas gracias a Pacto Global por esta invitación y a ustedes por estar acá. Lo que quiero hacer en estos 25 minutos que voy a hablar es contarles un poco sobre el tema de prevención de corrupción y compras públicas en general, con algunas ideas concretas para que después las conversemos con el panel. Van a haber tres grandes partes. Una primer recordatorio breve sobre el rol de las compras públicas en general. La segunda parte va a tener lo que seguramente el motivo por el cual estoy acá, que es que en la comisión presidencial que tuve el honor de presidir, los temas que abordamos fueron las compras públicas. Entonces contarles lo que propusimos hace 3 años y aquellas cosas que se han avanzado y aquellas cosas que están pendientes, y tomar eso como un punto de partida, porque mal que mal esa fue una comisión que tenía en su mandato el tema corrupción, y es el tema hoy día, corrupción en compras públicas, y de ahí pasar a los nuevos oportunidades y desafíos para el sistema de compras públicas en Chile. El rol de la compra pública. Ahí está una de varias posibles definiciones. La contratación pública como un pilar fundamental de la gobernanza, por la enorme cantidad de dinero que pasa por el sistema de compras públicas en los países, de modo que una buena gestión hace una gran diferencia en cómo se gastan las platas públicas, en cómo uno tiene eficiencia en el sector público y en cómo uno tiene la confianza de la ciudadanía en ese proceso. Entonces, esto está al centro en los temas de corrupción. Hay muchas veces temas que son éticos y de principio. Este tema además tiene una importancia muy, muy grande, y que es que los montos envueltos son enormes. Por lo tanto, la diferencia entre hacerlo relativamente bien y muy bien, o aún mejor, puede tener consecuencias tremendas sobre lo que se puede hacer con dinero público y, por lo tanto, también la confianza que se tiene de la ciudadanía. Ahí está una gráfica con lo que se gasta en compras públicas como fracción del producto en distintos países. No está Chile porque no tenemos las cuentas estandarizadas, de modo que la instancia que recoge esta información solo recoge cuando eso está estandarizado en las cuentas correspondientes. Los números informales que hemos podido recabar indican que Chile está entre un 10 y un 11% del PIB, relativamente bajo, porque en general nuestro nivel de gasto público, siendo un país todavía en desarrollo, es bastante más bajo como porcentaje del PIB de lo que son países desarrollados. Una medida que se desarrolla se va creciendo en esa fracción, y Chile estaría en la parte baja de esto, que son la mayoría de países de la OECD. ¿Dónde está el tema corrupción? Acá también una cita con respecto de corrupción y compra pública, pero que es consistente con lo que ya dijimos al comienzo, y que es que cuando en la compra pública hay espacios para corrupción o ligeramente sucede corrupción, uno termina gastando las platas públicas, termina poniendo en peligro a la ciudadanía con malas obras,
con mal acto, digamos, y termina en una situación en que la gente también pierde la confianza en sus liderazgos políticos y empresariales. El año 2015, en abril de 2015, luego de 45 días de trabajo, hicimos propuestas para combatir el tráfico de influencias, los conflictos de intereses y la corrupción. Abordamos 21 áreas temáticas, hicimos propuestas bien concretas para poder después evaluar si se cumplían o no, y eran 236 en total. Y de esas 21 áreas temáticas, una tenía que ver con compra pública. Y ni siquiera era solo por compra pública, también incluía gasto en defensa, por ejemplo. Sería cómo gastar mejor las platas públicas, pero parte de un área entonces fueron las compras públicas. Para después evaluar en qué medidas el Congreso y el Ejecutivo fueron recogiendo estas propuestas y transformando en proyecto de ley, creamos desde el Espacio Público y con Ciudadano Inteligente un observatorio anticorrupción que iba siguiendo todas las comisiones en el Senado y la Cámara que iban tramitando esta agenda privada de transparencia y evaluando el avance, tomando como benchmark, comparando con lo que eran las propuestas que hizo esta comisión. Y como es de esperar, de las 21 áreas, hubo áreas en que hubo grandes avances y áreas en que se hizo poco. Eso es lo que sucede habitualmente. De hecho, un gran mérito de Chile es tener varias áreas en que hubo grandes avances. Hubo 12 proyectos de ley relacionados con esta agenda, en que los avances son importantes, y la evaluación de este observatorio, además, es, en la mayoría de los casos, muy positiva. De hecho, si tomo el promedio de las 21 áreas, entonces contando áreas en que anduvo bien y mal, el promedio es una nota de un 4,5 y el grado de avance es de un 63%. Sin embargo, compras públicas fue una de las áreas en que pasó relativamente poco. Y no es mi impresión, es que sale de este observatorio que me permite objetivizar algo que si no sería bien objetivo. El grado de avance es inferior, digamos, y la nota es solamente un 36% y la nota es un 2,5%. Es decir, hubo algunas medidas que se incorporaron, pero muchas medidas que todavía siguen pendientes. Y lo que quiero hacer a continuación es contarles, no todas, son 15 en total las que incluimos, pero en algunos casos darle ejemplos de las cosas que se hicieron y las cosas que restan por hacer, que son entonces parte de la parte final de los retos para el sistema de compras públicas chileno. Dividimos las medidas entonces, las 15 propuestas que hicimos concretas en el tema de compras públicas, en 3 categorías: aquellas que fueron realizadas, aquellas que están incompletas y aquellas que siguen pendientes. Partemos por las realizadas. Y damos algunos ejemplos, no voy a ir todas, pero 2 ejemplos realizadas, 2 incompletas, y me centro en los 4 ejemplos de las pendientes. De las realizadas, una primera es fomentar el pago oportuno de compradores públicos. Grado de avance 100% y nota 7.0, no puede ser mejor. ¿Por qué esa nota? ¿Por qué ese grado de avance? Porque en Chile ahora es obligatorio pagar dentro de 30 días y relativamente hablando se cumple. Segundo, promover un sistema de denuncia anónima con debida protección de informantes, que es un tema bien importante. Esto hay que hacerlo bien, digamos, si no, no funciona. Y nuevamente la evaluación del Observatorio Anticorrupción es 100% nota 7.0. Se estableció un canal en el sitio web para recibir denuncias anónimas y además hay una debida protección de los informantes. Vamos a propuestas incompletas. Una primera que hizo este Consejo fue ampliar el alcance del sistema, un apoyo en el desarrollo de las bases de licitación, de adjudicación y ejecución de los contratos. Es decir, que un tema recurrente en esta presentación, que Chile Compra pase a ser mucho más que una muy buena plataforma web, a realmente un rol importante en otros aspectos de lo que son el proceso de compras públicas. En este tema sí hubo un avance, una glosa presupuestaria el año pasado, en la cual se incluyó este tema. Sin embargo, una glosa presupuestaria es algo que al año siguiente no tiene por qué seguir, y la propuesta del Consejo era que esto fuera parte de un proyecto de ley. Entonces sigue pendiente el pasar de glosas a algo que es, por lo tanto, materia de ley y tiene una estabilidad muy distinta en el tiempo. En este caso, entonces, tenemos el grado de avance 100% porque se está haciendo, digamos, pero la nota es un 3.0 porque se puede deshacer en cualquier momento del futuro en una nueva discusión presupuestaria. Un segundo ejemplo, un tema incompleto, fue la propuesta de ampliar el alcance del sistema de compras públicas a otros servicios y sectores como obras públicas. Es un tema bien importante, la obra pública no es un tema menor, son montos grandes, y hemos visto en América Latina que además un espacio en que hay riesgo de corrupción importante y por lo tanto todo lo que es prevención de corrupción es clave. Nuevamente acá hay avances,
el MOP está licitando a través de Chile Compras, pero sin usar la normativa de Chile Compras a través de sus normativas propias, lo cual nuevamente tiene efectos que no eran los que habíamos propuesto en el Consejo, que era que fuera parte de un mismo sistema de normativa. Vamos a los temas pendientes, o algunos de ellos. Un primero es convertir a Chile Compra en el órgano rector de un sistema integrado de compras públicas que coordina, supervisa y apoya el sistema. Es un tema en que sigue pendiente una reforma mayor, pero sigue pendiente. Segundo, aplicar sanciones a los funcionarios públicos que no ingresen la información pertinente en Chile Compra. Esto no es un detalle. Estos sistemas funcionan bien cuando la información que tienen es buena y por lo tanto la transparencia que tienen sirve para que uno pueda chequear información, comparar información, y eso no funciona cuando los precios, por ejemplo, no están bien ingresados, ¿no? Nosotros aprendimos esto en un proyecto que hicimos hace unos 5 o 6 años, en el cual miramos datos de Chile Compras para evaluar en qué medida, por ejemplo, habían diferencias de precio para bienes homogéneos, y muchas veces los precios ingresaban en $1, porque el funcionario ingresaba a cualquier precio, nadie lo chequeaba, daba lo mismo el precio que ingresaba. Entonces acá hay un tema bien importante que es, lo discutimos harto en el Consejo Asesor, que es cómo dar incentivos para ingresar la información correcta, y la forma es que el responsable, si no hace esa pega, tenga una consecuencia. Tercer tema, apoyar la estandarización de compras públicas que son recurrentes y que van a cambiar a todos los servicios. Nuevamente un tema en que no se ha hecho nada todavía. Y finalmente, revisar el proceso sancionatorio, en particular de concejales y alcaldes, cuando incurren en ilícitos relacionados con las compras públicas, de modo que realmente sean sanciones efectivas. Esto hace contacto con una de las áreas importantes en que también ha habido poco avance, y que es el tema municipal, un tema que además se vuelve más importante todavía con la elección de gobernadores dentro de menos de 2 años, en el sentido de que ahí es donde hay espacio de corrupción importante en el caso de Chile y en el caso municipal. Bien, vamos ahora a las nuevas oportunidades, y que en algún sentido están anunciadas en lo que viene de esa propuesta de este Consejo. ¿Okay? Primero, la fortaleza del sistema actual. Felicitaciones a Trinidad y Nostroza y a todo su excelente equipo. Chile Compras cumplió hace menos de una semana 15 años de experiencia en una institución que fue pionera en los años, en la década pasada, cuando comenzó realmente con evaluaciones independientes de organismos especializados, como un ejemplo, no solamente porque se hacían bien las cosas, sino además porque era un volumen importante de compras que se hacía desde el sistema desde un comienzo. Fue un ejemplo para muchos países, digamos, en su momento. Por lo tanto, acá hay muchas cosas buenas y que celebrar después de 15 años. Un sistema que funciona de manera con transparencia y supervisión de las compras públicas, un observatorio de compras públicas que también es digno de ser alabado. Una gran cantidad de proveedores, 123.000 proveedores en el año 2016, según las cifras de Chile Compras. Grandes volúmenes, un poco más de $12.000 millones en el año 2017 en compras, casi 900 organismos públicos y 2.3 millones de órdenes de compra. Esos son números grandes de un sistema que funciona. Acá no hay ninguna crisis ni nada por el estilo, tenemos un buen sistema que funciona y que partió bien, digamos, y que como muchas veces en Chile, en el Estado, para nuestro desarrollo, las cosas se hacen bien. Pero no estoy acá solamente para entregar flores, digamos, y por lo tanto vamos a los retos que tiene todo sistema, aún si es exitoso. El principal, y que ya lo he mencionado, pero lo vamos a mencionar de nuevo, es que no existe un órgano rector del sistema de compras públicas en Chile. La carencia de un único marco regulatorio, el hecho que obras públicas esté en otro marco regulatorio. Si hay temas en obras públicas que hay que adaptar, perfecto, algunos argumentos que se dan son hasta válidos, pero entonces mejoremos el sistema de compras públicas en general para que también sea pertinente para obra pública. Pero tener un sistema separado tiene inconvenientes que no son menores, y que con lo que ha pasado en América Latina, el caso de Lavallato y sus ramificaciones, realmente debe tomarse en serio. Sistema de compras fragmentado, en que cada organismo compra de manera independiente, en que hay muy poco aprovechamiento de economías de escala y de ámbito. El gasto de adquisiciones no se produce en un marco estratégico. Se está previniendo muchas veces
corrupción evidente, pero no hay un pensamiento en cómo gasto mejor las platas públicas a nivel del Estado, digamos, falta un ente definiendo políticas. Y problemas de información en el gasto público, los contratos. Por ejemplo, un tema también que vamos a mencionar de nuevo, falta conectar lo que es compras públicas con la información financiera. Muchas veces el Estado le compra a empresas que tienen problemas serios financieros, el Estado tiene esa información, pero no está esa información disponible en el sistema de compras públicas al momento de elegir a quién va a proveer un servicio. Y eso obviamente es un problema general del Estado y en Chile no es una excepción. Está mal, digamos, tienen grandes oportunidades de evitarse fiascos en los cuales después el que gana no tiene las espaldas financieras para llevar adelante el proyecto, y la información sí estaba en el Estado de Chile, pero está en otro organismo que no está integrada la información con el sistema de compras públicas. Un nuevo marco regulatorio, nuevas competencias para Chile Compras y el Tribunal de Contratación Pública que trabaja con ellos, digamos. Mayores facultades fiscalizadoras. Nuevamente, la caricatura acá es que Contraloría fiscaliza, pero no sabe del tema, y Chile Compras sabe y no fiscaliza. Es una caricatura, pero lo que uno quisiera es las dos instituciones trabajando en conjunto y sacando adelante entonces lo que uno quiere, que un fiscalizador que además es experto en temas que son bien técnicos, que son simples de fiscalizar y que van mucho más allá de lo formal. Unificar los marcos regulatorios, que ya lo dijimos, digamos, y nuevas opciones de contratos, y nuevas opciones de revisar los mecanismos existentes. Respecto a los existentes, tenemos que claramente los acuerdos marcos han tenido varias críticas y son susceptibles de mejorías mayores. Y hay trabajo que se está haciendo y propuestas bien interesantes. Está el introducir las subastas inversas, no para todo, pero para la compra de ciertos bienes y servicios. Está introducir comités evaluadores técnicos de alto nivel. Uno de los desafíos cuando hay servicios más complicados es que uno no quiere comprar solamente el mejor precio. Muchas veces para algo totalmente estandarizado el mejor precio es por lejos lo mejor, pero para cosas más sofisticadas a veces el mejor precio viene de la mano de una baja calidad. Ahora, el riesgo es que si uno pone subjetividad total, también termina con problemas serios. Si cada municipio decide por sí ante sí cómo comprar sin ningún criterio de precio, que sucede en algunos ámbitos, es una pésima receta, y entre eso y el menor precio, seguramente el menor precio es mucho mejor. Pero a medida que los estados se van sofisticando y que van avanzando, uno puede buscar equilibrio intermedio como lo hacen países desarrollados, y que consiste en tener paneles técnicos de alto nivel, a nivel centralizado, no en cada organismo, no en cada municipio, que por lo tanto pueden tener criterios más sofisticados que solamente el menor precio, pero que al mismo tiempo entienden los temas que son imposibles, muy difíciles de ser capturados por intereses particulares, y que por lo tanto pueden combinar la sofisticación con el resguardo de no caer en espacio de captura y corrupción. Entonces ese es un tema. En línea con eso también el mejor uso de la boleta garantía para evitar ofertas temerarias es parte de una misma discusión que puede darse. Y finalmente, algo bien simple, pero fácil de entender para quienes no son tan especialistas, y que es, más allá de si tengo un acuerdo marco, el momento en que tengo que hacer un viaje al extranjero, si yo en ese momento voy a uno de los mercados electrónicos y me ofrecen un pasaje más barato, que lo pueda comprar, ¿no? No hay ningún motivo en este momento para que no lo pueda comprar, digamos, con lo cual obviamente se introduce más competencia a los proveedores de inmediato. Entonces, cierta flexibilización en situaciones específicas para ciertos bienes y servicios también parece perogrullo en cuanto a lograr el objetivo de obtener los mismos bienes y servicios a un costo menor. Nuevo rol de Chile Compras. Ahí está el sueño de lo que al menos esta presentación. Y que sea un órgano normativo rector de un sistema integrado de contratación. Un carácter vinculante, no que cada organismo puede hacer en gran medida lo que quiere, digamos, y tiene esta plataforma a través de la cual lo hace, digamos. Nuevas funciones fiscalizadoras, como ya lo mencioné. Una planificación estratégica de las compras públicas, pensando en cómo gastar de la forma más efectiva las platas de todos los chilenos. Un monitoreo y seguimiento de los procesos de adquisición, y vaya solamente una plataforma al momento de comprar, seguir lo que viene después, que es clave, que es donde muchas veces suceden situaciones como dio con el caso de Lavallato de corrupción, ¿no es cierto? Buena parte de la corrupción en obras públicas fueron renegociaciones posteriores de los contratos originales, no al momento de adjudicar. Es una enseñanza clave del caso Lavallato y sus ramificaciones. Y finalmente, tener alianzas con otros organismos del Estado
para que Chile Compra les ayude muchas veces a ese organismo en su labor, y eso incluye las Contralorías, el Servicio Interno, la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público. Es un tema clave en el Estado chileno, en el Estado en general, y un desafío importante. Un nuevo modelo de plataforma y algunos detalles ahí. Queremos integrar con sistema de información financiera, queremos certificación de disponibilidad presupuestaria de una institución que participa en la licitación y información sobre beneficiarios finales. Parte de una lucha contra la corrupción exitosísima es tener un registro de beneficiarios finales. José Ugaz, durante su presidencia de Transparencia Internacional, transformó eso en el tema central de su gestión, porque a nivel mundial hay pocas medidas que lo dicen que día sirve contra la corrupción en todo país, en todo momento, y una de esas en este momento de desarrollo es tener un sistema de beneficiarios finales. En el caso particular de Chile Compra, del sistema de compras públicas, esto serviría porque muchas veces podemos tener una competencia simulada, que dos empresas estarían compitiendo, pero en realidad el dueño es el mismo y no lo sabemos, y en tal caso no están compitiendo, es simplemente una fachada. Para escribir eso, para determinar eso, la forma de hacerlo es conocer quiénes son los dueños últimos, las personas naturales, no las empresas, no las cascadas, no todo el entramado de redes de empresas de una empresa, es uno de los elementos claves para reducir la corrupción, para prevenir la corrupción, y a menos el tema ha sido planteado en Chile en los últimos meses y la reacción ha sido transversal y positiva, lo cual es muy esperanzador porque en otros países no ha sido un tema que ha podido avanzar. Así yo espero que en Chile ese sea un tema que avance y luego. Plataforma electrónica, ¿no es cierto? Acá viene otra gran oportunidad. En Suecia y Noruega externalizan la operación de la plataforma electrónica. Es decir, el Estado fuerte, robusto, con capacidad, licita a una empresa privada externa con mucha experiencia en plataformas electrónicas, una empresa como Amazon, digamos, que venga y lo haga. Chile Compra partió así. Lo primero de Chile Compra también se externalizó y después lo tomó Chile Compra y lo hicieron ellos mismos. La pregunta es que con el grado de desarrollo que tenemos, el mercado de Chile Compras es interesante para las grandes empresas extranjeras que saben muchísimo de este tema. Si ustedes van a Amazon, Amazon no solamente les vende productos que ellos manejan, ellos tienen un montón de proveedores externos y tienen un sistema muy exigente que los van monitoreando, y si ese proveedor externo no cumple, lo saca rápidamente. Es decir, cuando ustedes compran a través de Amazon, Amazon sí está haciendo un proceso de filtro. Ellos sí tienen su reputación sobre la mesa. No hay cualquier empresa a la que le recomienda a ustedes cuando ellos no tienen el producto. Ese know-how que ellos tienen, perfectamente, puede ser otra empresa, no tiene por qué ser solo Amazon, pero es una posibilidad, puede ser realmente valioso para Chile si es que tenemos una institución como Chile Compra que cumple un rol importante al momento de supervisar ese contrato, de diseñarlo, de fiscalizarlo en su cumplimiento. Entonces, es una posibilidad al menos interesante y la experiencia sueca y noruega puede ser de inspiración para hacer eso. Finalmente, hemos enfatizado mucho en tener como un catálogo de productos en vez de tener una serie de proveedores habilitados, que es un poco que se llama Amazon a propósito, ¿no? Y lo que uno de alguna medida quiere es que más que centrarse tanto en productos, tener proveedores que uno sabe que cumplen y que por lo tanto van a tener una reputación que ellos se juegan si dejan de cumplir, pues los pueden sacar del sistema. Conclusión. Cuando sea exitoso, esto es más sociológico y por lo tanto tómenlo con la seriedad que ustedes quieran de alguien que no es un sociólogo. Cuando sea exitoso inicialmente hay un riesgo y hay una especie de maldición, y me puse a pensar en esto cuando preparaba esta presentación, que es la siguiente. Chile fue muy exitoso el año 2003-2004 cuando parte Chile Compra. La década pasada éramos el gran ejemplo. Pero cuando sea exitoso es difícil hacer nuevamente grandes reformas, porque todos los incentivos están para mantenerse en lo que ya está funcionando. Una nueva gran reforma como las que están acá requiere un elemento disruptivo que inicialmente va a tener problemas. Cualquier cambio grande como el que propongo acá, no nos hagamos ilusiones, va a tener 1 o 2 años con reclamos en que va a ir que se adaptando y que se va a hacer lo mejor posible, se va a preparar bien, pero un cambio grande es disruptivo y por lo tanto las autoridades supremas, digamos, a las cuales responde Chile Compra, se deben decir, yo tengo otros problemas mucho más urgentes y este es un problema que está funcionando bien, para
qué entrar a complicarme. Y les dicen, bueno, pero en otros países que partieron más tarde, que aprendieron de Chile Compras, de hecho en sus errores, lo están haciendo mejor que nosotros, pero está funcionando bien. Entonces llega un momento, eso sí, yo creo, y que ese momento yo creo que es ahora, en el cual uno dice, vale la pena hacerlo. Entonces que esta maldición del pionero, maldición de quien lo hace bien inicialmente, pero después se queda rezagado en forma casi por definición, dado lo riesgoso que son los nuevos cambios, el volver a tomar ese liderazgo a nivel no solo latinoamericano, sino en muchos aspectos también mundial en su momento. Y ese entonces sería una pregunta para que el panel la considere como una posibilidad. La idea de tener Chile Compra como un órgano rector, con parte de un sistema integrado y con un impacto muy importante en un Chile que es muy distinto al del 2003, cuando nace Chile Compra. Un Chile muchísimo más sofisticado económicamente y mucho más exigente por parte de nuestra ciudadanía. Todo buenas noticias y por lo tanto puede ser también el momento para tener un Chile Compras con eso. Cuando comenzamos con este consejo asesor en marzo del 2015 y decidimos abordar el tema de compras públicas, porque era un tema en el cual hay corrupción y también hay mucha ganancia de eficiencia, por lo tanto hay corrupción en un sentido más amplio que son de institucionales, pedimos ayuda a muchos organismos especializados. Y en el tema de compras públicas, quien nos ayudó mucho fue el Banco Mundial, que en una semana nos mandó un experto mundial en el tema, que llegó a Chile, que venía con algo bien estándar, pero que no nos servía y que en 3 días supo adaptarse a lo que necesitábamos y hacer una propuesta que realmente era la que nos servía y que fue base para este consejo en que trabajamos 45 días y hacer una propuesta concreta. De ahí viene la idea, de ahí aprendimos todo el tema de la persona que había, Joao Veiga, que había asesorado a una multitud de gobiernos en todo el mundo sobre este tema, que supo adaptarse a lo que se requería en ese momento, es una buena propuesta para Chile. La idea de un Chile Compras como un órgano rector fue el tema que él lo presentó de una forma que convenció al Consejo de un comienzo y aprendimos mucho en el proceso y por lo tanto fue una gran pena cuando hace un mes supe que había muerto, digamos, en forma bastante repentina y relativamente joven, y por lo tanto quiero terminar simplemente haciendo un homenaje a la persona que al menos en las propuestas de este consejo fue clave en todo el tema de compras públicas. Muchas gracias. Por nada. Hola, amigos. ¿Quién quiere hacerse rico hoy? ¡Yo! ¡Lo dije primero! Primero, quiero asegurarles que esto no es una de esas pirámides fraudulentas de las que hablan. ¡No, señor! Nuestro modelo es el trapezoide, que garantiza a cada inversionista 800% de utilidad en su primer... ¡No, la policía! Según la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que evalúa 180 países, Somalia y Sudán del Sur se mantienen como los más corruptos a nivel mundial, mientras que Nueva Zelanda y Dinamarca aparecen como los más transparentes. A nivel regional, el ranking posiciona a Uruguay, Chile y Costa Rica como los países menos corruptos de la región. En tanto, Venezuela, Nicaragua y Guatemala son los peor ubicados. En relación al año anterior, Chile registra un aumento de 1 punto, de 66 a 67, pero desciende 2 lugares en la clasificación general, cayendo de la posición 24 a la 26. Esto significa una caída de un total de 5 puestos en los últimos 3 años. Según expertos, el aumento de 1 punto en la evaluación se debe a las mejoras en las leyes que previenen conflictos de interés y hechos de corrupción. La verdad, yo creo que ha avanzado, pero por un tema obligado. ¿Ya? O sea, hoy día la información fluye, las redes sociales te dicen todo, entonces ya no les queda otra alternativa que empezar a transparentar las cosas que obviamente ellos han ocultado por mucho tiempo. En comparación con la región, yo creo que estamos muy bien. Si nos comparamos con Brasil y Argentina, yo creo que Chile es un país privilegiado y en ese sentido dentro de Latinoamérica creo que estamos bien posicionados si nos comparamos con nuestros vecinos. No sé si hemos avanzado o no, la verdad es que hoy día se sabe que es la diferencia, digamos. No podría decir si avanzó o retrocedió.
La diferencia probablemente es que hoy día se sabe y nos estamos acercando a lo que se sabe a su vez de otros países de Latinoamérica. O sea, no tenemos mucho, no nos distinguimos demasiado en este minuto. Ante la crisis de confianza actual, caracterizada por la percepción de corrupción y falta de transparencia, que se ha ido arraigando en la ciudadanía hacia el sector público, privado y las relaciones sociales, múltiples instituciones han decidido trabajar para prevenir actos de corrupción, en donde se han analizado las recomendaciones basadas en diagnósticos efectuados por Chile Transparente, en torno a los estándares de probidad de los proveedores del Estado, en función de experiencias internacionales y levantamientos de percepción. Respecto a las compras y contratación pública, Chile Compra lanzó una consulta pública sobre el Código de Ética para proveedores del Estado. Las compras públicas, por el alto volumen que representan, constituyen un elemento susceptible a la corrupción en todos los países, por lo que los gobiernos deben tomar medidas estrictas y regular los procedimientos para adjudicación de servicios y productos para el Estado. Adicionalmente, es importante señalar que la transparencia y éxito de las compras públicas también tienen efectos directos en el sector privado. Una licitación bien hecha reporta información de precios a los compradores de ese mismo producto en el sector privado, permitiéndoles una mejor negociación, reduciendo costos y aumentando su eficiencia. Un ejemplo es Viña Concha y Toro, compañía adherida a la red Pacto Global Chile, que establece que los proveedores, contratistas y subcontratistas deben alinearse con las directrices establecidas en su código de ética y el estándar ético corporativo. Se trata de un mecanismo oficial por medio del cual la compañía extiende su marco ético hacia su cadena de abastecimiento. De igual forma, en los contratos con proveedores existe una cláusula en donde se establece que estos conocen y actúan de acuerdo al código de ética y conducta de la empresa. El directorio de Viña Concha y Toro y también el comité de ética de la compañía ha declarado como uno de sus principios esenciales es que el código de ética sea cumplido en toda la cadena de abastecimiento de la compañía, desde la elaboración del vino hasta que el vino está ya en manos del cliente final. Afortunadamente, todos los proveedores de la compañía han ido adhiriéndose a este estándar ético y por lo tanto han ido comprometiéndose con los principios de anticorrupción, los principios de cumplimiento laboral, los principios de libre competencia y todos los principios que están consagrados tanto en el Código de Ética como en todos también los estándares internacionales. Podemos decir que es el reconocimiento que ha tenido Concha y Toro como una empresa socialmente responsable. Para hacer frente a este tema, Pacto Global de las Naciones Unidas, además de tratar esta materia con expertos y el sector empresarial en el ámbito de anticorrupción, ha alineado esta temática con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, abordando en esta ocasión los ODS 10, 12, 16 y 17, cuyo propósito es mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación, promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles, junto con alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil. Muchas gracias a todos y bienvenidos nuevamente. Y tal como lo menciona en la nota anterior, la red Pacto Global Chile los invita a conocer más sobre el ámbito de anticorrupción alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, abordando en esta ocasión los ODS número 10, número 12, 16 y 17. Queremos, antes de seguir y comenzar con nuestro panel, con nuestros destacados invitados del día de hoy, recordarles que estamos transmitiendo este encuentro a través de nuestro streaming en www.pactoglobal.cl y también estamos recibiendo sus comentarios, sus opiniones y también sus preguntas al panel que vamos a presentar a continuación a través de nuestra cuenta Twitter, @pactoglobal, con el hashtag anticorrupción. De las preguntas que nosotros recibamos, y por temas de tiempo principalmente, vamos a elegir las dos que consideramos que son las más inclusivas o tal vez también las más fuertes. También la idea es que generemos un buen debate el día de hoy y que se van a presentar aquí en pantalla al finalizar.
Para comenzar, vamos a ir presentando uno a uno a nuestro panel. Tengo que decir de que hoy día estamos privilegiados por tener un panel, yo creo que uno de los más importantes que hemos tenido durante estas 4 jornadas, durante el año de temas que hemos hablado de Pacto Global, y por lo mismo los integrantes de este panel pidieron y nos dijeron, mire, póngame la primera línea nomás, así que vamos a hacer una presentación escueta de cada uno, lo que demuestra también la calidad humana y profesional de los que hoy día nos acompañan. Presentamos entonces en primer lugar a nuestro expositor central, que es don Eduardo Engel, director de la Fundación Espacio Público, para quien pido un fuerte aplauso. Don Eduardo, adelante por favor y toma asiento. Don Eduardo es ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctor en estadística de la Universidad de Stanford y en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Ha publicado diversos artículos en las áreas de macroeconomía, finanzas públicas, economía de infraestructura y regulación. A continuación también quiero dejar con ustedes a la señora Trinidad Inostroza, que es directora de Chile Compra, para quien también pido un fuerte aplauso. Trinidad es abogada y magíster en Derecho Público, mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con diplomados de Gerencia Pública de la Universidad de Chile y Dirección de Empresas de la Universidad Católica. También queremos dejar con ustedes a la señora Marcela Ríos, quien es representante adjunta de la oficina en Chile del PNUD. Marcela es socióloga de la Universidad de York en Canadá, PhD de Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos y magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. También quiero presentar con ustedes también a Mayerly López Molinero, quien es directora ejecutiva de la empresa Prof Limitada. Mayerly es abogada con máster en Cooperación Internacional de la Universidad de Pavia en Italia, magíster de Ética Social y Desarrollo Humano de la Pontificia de la Universidad Alberto Hurtado y además tiene un magíster en Derecho Público de la Universidad Finisterre y hoy es directora ejecutiva de Serprof Limitada, empresa de capacitación y servicios en cursos de compras públicas a nivel nacional. También queremos invitar y que me comentaron que ya está con nosotros y queremos agradecer también su presencia, a Gloria de la Fuente, consejera del Consejo para la Transparencia de Chile, quien acá viene bajando. Gracias, Gloria, por acompañarnos, te pasaste. A Gloria le costó muchísimo llegar, así que de verdad muchas gracias por acompañarnos. Para los que no conocen, tienen la suerte de conocer a Gloria, cientista política de la Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y se ha desempeñado como docente en varias universidades del país en materias vinculadas a la transparencia y a la calidad de la democracia. Gloria también es una especialista en temas de transparencia y también es una conocida comentarista en temas de transparencia y de política, también en varios medios de comunicación. Y finalmente, y no menos importante, quiero dejar con ustedes e invitarlo a este escenario a don Jean-Jacques Duhart, quien es vicepresidente ejecutivo en la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile. Don Jean-Jacques es ingeniero civil industrial y máster en Ingeniería Económica de la Universidad de Chile y máster en Gestión Pública de la École Nationale de Administración de París. Antes de comenzar, tengo solamente un pequeño aviso para los que nos acompañan hoy día. Don Eduardo Engel, que se encuentra al inicio de la conversación, y también la señora Trinidad Inostroza, que es directora de Chile Compra, ambos se tienen que retirar a las 10:30 de la mañana por temas personales, de los cuales les voy a comentar. Don Eduardo es un profesor dedicado y responsable, como algunos que yo tuve en mi universidad, y por lo tanto él me dice, a las 10:30 me tengo que retirar porque a las 11 tengo clase, lo cual yo creo que merece un fuerte aplauso porque no solamente me muestra... En mi caso, a mí mis profesores me dejan botado y tenía buenos profesores. Y en segundo lugar, la señora Trinidad Inostroza tiene también un acto público propio de su cargo. Por lo tanto, ella nos va a dejar, una vez que termine, digamos, su participación, nos va a dejar a cargo de, la tengo acá, un segundito, a la señorita Viviana Mora, que está acompañándonos acá, que es jefa del Observatorio de Chile Compra, para quien pido un fuerte aplauso. Viviana es administradora pública de la Universidad Central de Chile con estudios en magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica y desde el año 2007 está trabajando en la dirección de Chile Compra y quien es la persona que va a quedar en el puesto en este panel de la señora Trinidad Inostroza. Muy bien, entonces comencemos con nuestro panel. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, gracias por acompañarnos. Vamos a partir con don Eduardo, haciéndole una pregunta que entiendo que podría ser de perogrullo, pero no tanto, para poder hacer
una contextualización de este panel, en donde, profesor, usted nos podría definir, para la gente que nos sigue, digamos, en el streaming, también aquí hoy día en la sala, ¿cómo podemos definir al día de hoy? No tan desde el punto de vista académico, sino cómo hoy día se puede definir cómo está funcionando lo que es la corrupción en general. En Chile, en el mundo, un poquito más específico. Mire, es para que nosotros entendamos hoy día cómo se está funcionando más que nada en Chile, cómo hoy día se está comportando la corrupción y cómo hoy día usted como experto ya la está definiendo, porque todos los años este tema va cambiando, se va modernizando, se va poniendo más inteligente. Antiguamente nosotros decíamos que la corrupción era cualquier acto que pudiera pasar por sobre la ética, la moral y las leyes establecidas. Hoy día probablemente podría estar reñido o rayando con la ley, pero igual podría ser un acto que podría estar contrario tal vez a algunas prácticas públicas o privadas. Voy a ser bien breve porque acá creo que lo interesante es que yo deje de hablar, sí. Pero el nuevo fenómeno de la última década es lo que se llama la gran corrupción, que son estas redes muy sofisticadas de corrupción que involucran personas del mundo empresarial, personas del mundo político, en un llamado que significa la coordinación y participación de un gran número de personas con un enorme costo social en cuanto a todo, digamos. Y el ejemplo de eso son Brasil y Argentina recientemente en América Latina y con ramificación en toda la región, pero son casos realmente de corrupción sistémica que involucraban a grupos transversales en el mundo de la política, grupos transversales en el mundo de la justicia, grupos transversales en grupos empresariales, etcétera, y que terminan minando la democracia, así que terminan teniendo un impacto también sistémico sobre los sistemas democráticos. En el caso de Brasil ya llevamos 2-3 años con el caso de Rato y las implicancias se ven en una gran recesión que ha habido y un grado de inestabilidad política importante. En el caso de Argentina, con el caso de los condenados de este chofer de taxi, están recién empezando, pero seguramente, al menos las cifras que hay, sugieren que los montos de corrupción eran mucho mayores que en Brasil. Y también eran famosos los maletines con dinero que se entregaban a monjas también, que los pasaban tirando por arriba de las panderetas. Marcela, queríamos consultarte con respecto a esta contextualización que nos hace el profesor Engel. ¿Cómo estamos nosotros hoy día en Chile, más allá del ranking, en donde nos colocan como uno de los 3 menos corruptos de Latinoamérica, pero a nivel general y tomando en consideración una de las columnas que Gloria ha escrito durante los últimos meses, que en específico en el diario La Tercera, ella explica que nosotros hemos vivido una crisis de confianza en instituciones públicas, especialmente en algunas políticas, producto de todos estos escándalos que se han ido destapando. Y por lo mismo la percepción de la gente ha caído notablemente respecto a lo que nosotros pensábamos, lo que era nuestro país los últimos 5 años. Tomando en consideración eso, ¿cómo ves tú desde la UD el desarrollo de las prácticas corruptivas que estamos teniendo en el país? Bueno, buenos días. Quiero empezar agradeciendo la invitación al Pacto Global. Es un placer poder estar acá y compartir el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que hay que recordar que el índice de transparencia internacional es un índice de percepción, que nos olvidamos de eso, pero creo que es importante recordar que no mide la existencia pura de la corrupción. Entonces es más bien la percepción de los actores respecto de aquello, y por lo tanto está ese índice fuertemente teñido o informado por contexto, ¿no? Entonces los altos y bajos de un país se tienen que tomar con varios granitos de sal, como se dice en inglés, para no pensar de que esto es no es como el índice de Gini, digamos, que es un dato con cifras duras. Ahora, diciendo eso, creo que sí, una de las cosas que caracteriza la situación en Chile, que diferencia lo que acá ha venido ocurriendo de quizás lo que está ocurriendo en otros países de América Latina, es que ante los escándalos de corrupción, las instituciones, tanto políticas como estatales, han reaccionado de manera bastante activa y rápida para tratar de entender los espacios de riesgo y modificar normas, regulaciones, comportamientos institucionales de manera de prevenir o disminuir los riesgos hacia el futuro. En eso creo que distingue Chile de lo que quizás ha ocurrido en otras partes, donde a pesar de los escándalos de corrupción no se ha tenido una reacción muy rápida respecto de fortalecer instituciones públicas. Pero en otro ámbito quizás no nos distanciamos tanto, y muchas veces las percepciones de corrupción muestra un fenómeno que
es muy profundo en América Latina, pero que también es un fenómeno mundial que tiene que ver con el efecto que tiene la corrupción o la vinculación que tiene la corrupción con la disminución de confianza y la falta de legitimidad en las instituciones políticas. Digamos, ciertamente se está produciendo una confluencia de un descontento respecto de la democracia representativa en términos de su capacidad de resolver los problemas reales de las personas, con la preocupación con la corrupción. Y una de las cosas que nosotros hemos visto, por lo menos desde el PNUD con nuestros estudios y encuestas, es que el deterioro de la confianza y la lejanía con la política y la democracia era un proceso que venía de antes, que se venía produciendo en Chile de antes, pero los escándalos de corrupción han venido a agudizar esas percepciones y en algún sentido han entregado un relato respecto de la desconfianza en las instituciones que antes no tenía. Entonces, una desconfianza que se venía produciendo hoy día es entendida como producto de la corrupción. Entonces, planteamos fuertemente que que el trabajo para combatir la corrupción también debe ser un trabajo y entendido como mecanismos que permiten mejorar los niveles de confianza y legitimidad de las instituciones democráticas. Muchas gracias. Trinidad Inostroza, directora de Chile Compra, a quien agradecemos también tu presencia. Queríamos preguntar, hoy día desde el punto de vista de esta plataforma, ¿qué tipo de métodos podríamos nosotros hoy día comentar que está trabajando Chile Compra y que están trabajando para evitar actos de corrupción dentro de lo que son el ofrecimiento de negocios o compras públicas? Bueno, primero quisiera agradecer la invitación de Pacto Global y de Sofofa también y tener este escenario para poder hablar de contratación pública, en donde no seamos nosotros desde Chile Compra que estamos promoviéndolo, sino que sea una conversación que ya se instala. Y eso es lo que queremos, porque efectivamente el diagnóstico que nos ha dado Eduardo como sistema de compras, más allá de lo que pueda hacer Chile Compra, efectivamente creo que tenemos hoy día una oportunidad de hacer las mejoras que se requieren. Y también desde de la perspectiva institucional. Hoy día institucionalmente, efectivamente, para que nuestro país combata efectivamente la corrupción, tenemos déficit. Déficit como el tema de protección de los denunciantes. Hoy día no tenemos debilidad, y si bien es cierto, hay proyectos al respecto, aún no tenemos legislación que lo consagre tan claramente, como también temas de la delación compensada, que tuvimos la oportunidad de, precisamente ayer, de participar en un evento bien interesante que hacía el Ministerio Público, donde escuchábamos a los fiscales del caso Lavallato, el equipo de investigación y el caso también Montesino, en donde, claro, vemos que hay legislaciones mucho más robustas de esa perspectiva. Entonces, Chile, teniendo penalidades bajas, aún porque no se han aprobado el aumento de las penalidades, y teniendo además, no teniendo estímulos ni incentivos para la denuncia en delitos que son especialmente complejos, tratándose de la gran corrupción que mencionaba Eduardo, ahí tenemos, creo que, una área de riesgo bien importante como país, en primer punto. Ahora, desde Chile Compra, nosotros efectivamente, incluso más allá de nuestras instituciones legales, hemos venido trabajando en diversos ámbitos de manera de prevenir la corrupción y después también, cuando ya se produce, de tener una colaboración, y es así que tenemos una serie de convenios de colaboración con organismos que son los encargados de fiscalizar, dado que Chile Compra más bien es una institución que no tiene atribuciones fiscalizadoras. Por tanto, se ha aliado y se ha unido con Contraloría General de la República, que tenemos alianza estratégica. Ellos consultan directamente las bases de datos, nosotros les proveemos información, con Fiscalía Nacional Económica, con Ministerio Público. De hecho, somos ahí clientes frecuentes de la Fiscalía del Observatorio, proveemos de casos con denuncias reservadas, tenemos una plataforma de reclamo, pero también hacemos un trabajo en materia de prevención de la corrupción. ¿Es posible poder mejorar el sistema de fiscalización para poder aumentar los niveles de atribuciones de Chile Compra a través de mecanismos administrativos, más que hacerlo a través de proyectos largos de ley? Por ejemplo, lo que decía el profesor Engel recién es verdad. Yo específicamente compré algo en Amazon hace aproximadamente 2 meses a través de un proveedor de terceros que está localizado en Japón. Un espantacuco para mi hija. Claro, ahí que era una cosa muy especial que estaba pidiendo, un unicornio, cosa rara. El proveedor no lo mandó y me lo cobró. Amazon lo detectó sin que yo lo haya reclamado, porque solamente el número del tracking nunca, digamos, se puso en órbita para despacho. Cortaron la venta, me devolvieron el dinero, me dieron una compensación, me contactaron por correo electrónico para decir lo que ellos habían visto y al proveedor lo sacaron. Claro, tenían 2 denuncias previas, no por una se va, claro, pero tenía 2
denuncias previas y lo cortaron de manera automática porque obviamente echa a perder el sistema y también, en cierta manera, va en contra de la reputación propia del portal. ¿Por qué Chile Compra no puede hacer eso? Lo estamos haciendo. Ya. Y precisamente el seminario que comenzamos a las 11, vamos a hablar de toda la transformación y transformación digital, porque Chile Compra, además, al ser un organismo público, Chile Compra es una institución que es del sector del Ministerio de Hacienda, para que lo entendamos, descentralizada, pero se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Trabaja muy relacionado con todos los organismos, tanto gobierno central como de gobierno descentralizado. Por tanto, el impacto que tiene desde la perspectiva de que los organismos cambien sus procedimientos es bien importante y en eso estamos trabajando. Y brevemente te puedo comentar ahí que estamos con todo un nuevo modelo de compras del Estado, compra estratégica en donde se puede alcanzar mayor eficiencia del Estado, y ya hemos hecho ya varios modelos. Recientemente en mayo adjudicamos una contratación de energía eléctrica como un modelo de compra centralizada, en donde se obtuvo ahorro del 30% del precio de la energía para hospitales que además tienen serios problemas, ¿no es cierto?, de manejo de su presupuesto. Pero y en las compras menores, ahí también con modelos de flexibilización, de compras vía e-commerce, ya estamos instalando y tenemos varios e-commerce que están directamente conectados con el Estado, pero también, ojo, digamos, no casarnos con uno solo, porque aquí una de las, también en los 15 años de funcionamiento del sistema, uno quizás de las fortalezas que ha tenido es la alta participación, al ser un mercado público abierto y competitivo, de empresarios de todos los tamaños. Solamente en el año 2017 hubo 19.000 nuevos emprendedores que pudieron hacer negocios con el Estado. Eso da cuenta de que es un mercado abierto, y 120.000 proveedores que participan, en donde el 95% son micro y pequeños empresarios. Ahora, efectivamente, también es un llamado hacia las empresas, es que tienen que subirse al carro digital también. Perfecto. Mayerly, te quería consultar desde el punto de vista de tu visión en el área privada, empresarial. ¿Cómo tú ves el sistema de compras públicas? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Falta perfeccionamiento? Existen también mitos con respecto a que ciertos proveedores que funcionan a través del portal de compras públicas, no es una responsabilidad de compras públicas, suben licitaciones a una determinada hora y la bajan para poder adjudicar cosas que ya se venían conversando de antes, que son mitos en este caso. ¿Cómo tú ves, digamos, el sistema hoy día de compras públicas en virtud de tu experiencia y también de lo que tú conversas también generalmente con las empresas que trabajan contigo? Bueno, primero feliz de estar aquí y agradecer la invitación, además porque extendimos la invitación a nuestros estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, y veo aquí a mis estudiantes que son compradores públicos. Un punto en la prueba. Ya, listo, ganaron un punto en la prueba. Pero feliz de que, además de sentar este tema. La contratación pública en Chile, y lo decía Eduardo, es una contratación pública ejemplo, y no solo en América Latina, sino también en el mundo. Hay muchas oportunidades, y cuando se habla de corrupción, cuando uno va a la definición de corrupción, viene de lo que se daña, de lo que se pudre, de lo que se afecta. Y cuando hablamos de contratación pública, hablamos de un mercado de 4,5% del PIB en Chile, es muchísimo dinero. Y va desde dos aspectos. La contratación pública lleva, primero, ¿qué compra el Estado? Porque si hay corrupción, yo afecto a los que son emisores últimos de lo que yo estoy comprando, es decir, afecto desarrollo humano. Y por otro lado, yo soy ejemplo de cómo estoy comprando, no solamente enviando, como lo decía la presentación y el video, un mensaje de cuál es el valor en lo que se compra, sino de cómo estoy comprando y de cómo adquiero. Y cuando hablamos de que este organismo público, que es Chile Compra, tenga convenios de colaboración o actúe con Servicio de Impuestos Internos, con Fiscalía Nacional Económica, es que la compra pública hace efectivo y funciona y materializa la administración pública, porque todo lo que utiliza el Estado lo hace a través de una compra pública, desde el lápiz hasta el edificio. Y en este vemos dos ámbitos, y voy a tu pregunta, que es el ámbito privado y el ámbito público. Y uno siempre se imagina la corrupción y habla de aspectos como si fueran, primero, parecen ambiguos, o cuando hablamos de sobornos, o cuando hablamos de aspectos muy amplios, pero la corrupción se da también desde Chile, de aquel que está obligado a comprar en el sistema de contratación pública, y es una municipalidad, y elige a un proveedor que le ofrece ciertos beneficios. Y estamos hablando, puede ser simplemente de una canasta familiar.
Así que la corrupción El es desde incentivo. todos, el incentivo, es desde todos los ámbitos. Y voy a contextualizar. El sistema de contratación pública se da con la ley 19, bueno, el sistema o la ley compra pública tiene una ley especial, que es la ley 19.886. Pero esta ley, que uno pensaría que si la compra pública materializa la administración del Estado, permite que las funciones últimas del Estado se hagan posibles, todo se debería hacer por el sistema de compra pública. Pero no es así. La ley 19.886 excluye ciertos bienes y servicios que no se adquieren y además excluye a ciertos, pero no voy a decir organismos públicos. Nosotros miramos generalmente pues, donde se pone mucho dinero y nos decía Eduardo que es la construcción o la obra. Sin embargo, cuando yo me voy al artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y habla de funcionario público, incluye a la empresa pública, al funcionario de la empresa pública. Las empresas públicas mueven muchísimo dinero en Chile y las empresas públicas, por ejemplo, están excluidas del sistema de contratación pública. ¿Cómo se ve esto del sistema y del proveedor? Cuando uno habla de probidad, es la materia que todos pasamos, ¿verdad? La de ética, donde uno no va a clase, donde generalmente incluso todavía se da que no se estudia mucho ética. Cuando yo decidí estudiar ética me dijeron, ¿por qué no estudias algo que te dé más dinero? Y la ética está muy relacionada con la probidad, y la probidad es un principio de la contratación pública. Cuando se adquieren bienes y servicios, se hace de conformidad con la ley, el reglamento y sus principios. Y un principio es la probidad. Sí existe esto de los incentivos al proveedor, del comprador y del comprador al proveedor. Y hay muchísimo por hacer. Desde la legislación, pero también desde el trabajo. Y hay algo muy positivo que ha hecho Chile Compra y es poder bajar esto de la probidad a, por ejemplo, los códigos de ética. Pero esos códigos de ética llevan consigo una necesidad de capacitarse, de educarse y de acceder a la información de qué es lo que se debe y no se debe y cuál es la línea. Y el código de ética está dado tanto al comprador como al proveedor. Aquí hay un tema importante y muchas gracias Mayerly por tus palabras y que paso a Jean-Jacques Dujar, que es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile. Jean-Jacques, un tema en específico, la cual por supuesto no voy a comentar la fuente porque fue en algún minuto un ex cliente en la cual trabajé, donde tuvo un conflicto con una compra pública con el Estado, en donde en específico tuvieron un problema con un producto, el organismo de parte del Estado se lo devolvió, pidió además de eso una nota de crédito, ellos considerando que el problema interno había sido bastante injusto, pero ellos se bloquearon internamente de reclamarle al cliente la manera en cómo se había actuado, porque tenían miedo que fueran castigados en las próximas compras públicas, lo que significa de que ellos ya se daban por ganadores porque sabían que tenían un buen producto. No estamos hablando de corrupción, nada, sino que es un tema de visualización de negocio, en el sentido de que el precio, el producto, las compras anuales, por lo tanto, cuando yo postule debería ganar. Y si me pongo a pelear con el que me compra, me deja fuera. Bajo esa premisa, que es un caso en particular que ocurrió hace algunos años atrás y que lo hemos visto también con algunos otros proveedores que trabajan de repente con instituciones públicas, donde existe una asimetría brutal desde el punto de vista de las igualdades de oferente y ofertante. ¿Cuál es la posición que tiene hoy día la Cámara y cuáles son las instrucciones que ustedes le han entregado a sus distintos socios para que el tema de la transparencia pública y la manera en cómo nosotros los clientes vemos a las instituciones farmacéuticas vaya cambiando y mejorando en este caso? ¿Tienes micrófono por acá? Por ahí, muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación a Pacto Global y a Sofofa. Yo quisiera, antes de ir a tu consulta, Giordano, volver a insistir un punto que también nos interesa enfatizar. Cuando hablamos de la corrupción, no solamente estamos hablando de un posible impacto a nivel de la sociedad, a nivel de los ciudadanos, a nivel del fisco, cuando estamos hablando de compras públicas, sino que también un impacto al conjunto de proveedores que están cumpliendo las reglas. O sea, de alguna manera la corrupción introduce un elemento fraudulento de trampa que también afecta a las otras empresas que sí están cumpliendo las reglas y por lo tanto se afecta la libre competencia. Por lo tanto, cuando hablamos de corrupción no es algo que uno pueda decir, mira, son algunos que pueden realizar ese tipo de prácticas
y de alguna manera uno puede decir, mira, desde el punto de vista del sector privado, las empresas de alguna manera toman palco en esto, sino que son afectadas. No solamente se afecta en materia de ventajas artificiales, de distorsión de mercado, de trampa derechamente, ¿no es cierto? Y por unos pocos, ¿no es cierto?, se afecta al conjunto que sí sigue las reglas y que sí está compitiendo en buena lid. Primer efecto. Pero segundo efecto también, un tremendo impacto desde el punto de vista reputacional, no solo sobre los que infringen las normas, sino que de alguna manera queda flotando, ¿no es cierto?, una suerte de sospecha sobre el conjunto de la industria. Entonces, por partida doble, afecta esto. Entonces, solo para insistir en que cuando hablamos de corrupción, no solamente está comprometida la fe pública, el erario público, cuando estamos hablando de compras públicas, y los usuarios, los contribuyentes que esperan tener mejores servicios, ¿no es cierto?, y mejor eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino que también al resto de los proveedores, ¿no es cierto?, porque afecta la libre competencia. Contrario sensu, yo creo que la forma, el mejor antídoto para esto, junto con todas las medidas que comentaba Eduardo, en las cuales tenemos que avanzar, yo creo que también esto tiene que ir acompañado con mejorar y seguir avanzando en materia de transparencia y competencia. O sea, una de las formas que finalmente contribuye a que el incentivo para hacer el bypass, la cortada de camino, ¿no es cierto?, se disuada, es que haya más competencia y que haya más transparencia de manera que cualquier irregularidad, cualquier anomalía, ¿no es cierto?, salte a la vista y haya más mecanismos de contrarrestarlo. Yo creo que tiene que ir de la mano. Y lo otro, un poco en relación a tu pregunta, yo creo que en esto, más allá de casos más o menos puntuales, yo creo que sí tenemos un desafío de ir hacia un modelo de mayor prevención. Y entendiendo que esta prevención no es solo algo que competa a los organismos públicos, a cargo de las compras públicas, sino que de alguna manera hay que verlo como procesos continuos que afectan también a los proveedores. Veíamos en la nota de Conchitoro el concepto de cadena, de aseguramiento de calidad, porque esto no es una frontera que se termina donde termina el organismo a cargo, ¿no es cierto?, Chile compra las bases, sino que tiene que realmente involucrar a los proveedores, ¿no es cierto?, y sus procesos internos. Y yo creo que en eso tenemos que avanzar. Mi impresión es que tenemos que acostumbrarnos a mirar el tema de corrupción de frente y conversarlo abiertamente, como quien habla de gestión de riesgo. Esto es algo que está presente, la posibilidad de que ocurra, y la forma no de erradicarlo completamente, porque nadie está exento de que ocurra algún riesgo, pero sí de contar con los sistemas y con los procesos implementados para poder prevenirlos. Y en eso hay experiencia internacional que yo creo que es un área donde yo creo que el país puede avanzar. Y haciendo una bajada ya como más directa desde el punto de vista de la organización tuya y también tomando en consideración otras organizaciones gremiales, ¿cuál es el punto o cuál es la obligación moral, ética, que tienen hoy día las cámaras como la que tú representas para poder entregar directrices a sus asociados con respecto a ciertos tipos de comportamientos éticos en el tema específico de compras públicas? Ahí como para hacer una bajada ya más específica a lo que te pregunté recién. Claro. Hablando ya más en particular del rubro en el cual trabajamos como Cámara de Innovación Farmacéutica, que agrupa 23 laboratorios internacionales presentes en Chile, dos cosas. Uno, todos nuestros asociados adhieren a código IFMA a nivel internacional, ¿no es cierto?, en materia de buenas prácticas, que entre otros aspectos también regula en términos de autorregulación la relación de las compañías con varios interlocutores, entre ellos con organismos públicos. Por ejemplo, el código IFMA prohíbe, por ejemplo, cualquier financiamiento de tipo político a campañas políticas, más allá que la normativa legal lo permita acá en Chile, sino que en términos de autorregulación eso está excluido. Y lo otro es que hay que recordar que todas nuestras compañías, por el hecho de estar, en la mayoría de ellas, cotizando en bolsas internacionales, en particular bolsa en Estados Unidos, están afectas a la ley anticorrupción norteamericana, que de alguna manera extiende su cobertura también a otros países. O sea, quieran
quieranlo o no, están sujetas a un marco al cual los sigue ahí donde operan. Entonces, hay elementos de autorregulación y los códigos de ética, IFMA en este caso que nos regula. Por otra parte, hay pendiente también estándares y obligación de ceñirse a determinadas prácticas y de reporte, ¿no es cierto?, a la SEC en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que de alguna manera son exigencias importantes en este ámbito. Perfecto. Gloria, agradeciendo que estés con nosotros nuevamente, te quería preguntar tú, desde el punto de vista de tu visión como politóloga y también como experta en temas de transparencia, la primera ronda de las cosas que hemos conversado, y que hay algo que creo que acá se ha mencionado de manera somera, pero que es probable, y por eso te consultamos, que hoy día esté faltando en nuestra institucionalidad, que es el famoso sistema del check and balance. Y por el otro lado también lo que hoy día algunos politólogos y expertos en temas de corrupción también piden, un check al check and balance, en este caso, para poder mantener altísimos estándares para evitar, digamos, escándalos de corrupción. A ver, creo que primero invitaría a que miremos el vaso medio lleno, no medio vacío. Yo creo que Chile ha avanzado de manera sustantiva en los últimos 10, 15 años y particularmente en el último periodo en temas que o en el combate a la corrupción o medidas que permiten de alguna manera fomentar la transparencia. Yo creo que es bien inédito si uno mira el contexto internacional, por ejemplo, que tengamos un sistema como Chile Compra. Aunque tiene o requiere modificaciones, pero es bien inédito. Es bien inédito que tengamos una ley de transparencia que tiene un órgano garante. Es bien inédito que tengamos una ley de lobby que sin duda requiere modificaciones, pero tenemos una ley de lobby que es importante, un sistema que nos permite tener declaraciones de patrimonio de interés que permite de alguna manera evitar los conflictos de interés o por lo menos transparentarlo y por lo tanto poder administrarlos de manera adecuada. Y sin duda lo que hizo la Comisión Engel en su minuto va a poder fomentar o poder impulsar una serie de normativas que nos permiten combatir la corrupción y por otro lado poner transparencia y por lo tanto luz en aquellos lugares donde efectivamente puede ocurrir la corrupción, ha sido parte de la buena noticia, digamos. Yo creo, reconocido nacional e internacionalmente, la capacidad de reacción que ha tenido un país frente a situaciones que han sido complejas de abordar y que finalmente han vulnerado la fe pública, que es lo más complejo, porque vulnerar la fe pública es finalmente vulnerar la relación con los ciudadanos. Y eso es complejo en una democracia como la nuestra. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que de todas maneras tenemos cosas en las que podemos avanzar. Respecto a lo que tú señalabas, los mecanismos de check and balance o diríamos accountability interinstitucional, es decir, la capacidad que tienen las instituciones de controlarse entre sí, ¿no? De generar mecanismos de rendición de cuentas entre sí. Yo creo que uno puede mejorar sin duda esos mecanismos. Existen de todas maneras instrumentos, por ejemplo, desde el Congreso respecto al Poder Ejecutivo para poder controlar o poder fiscalizar ciertas materias o ciertas actividades que se realizan. Si es la mejor fiscalización o no, yo creo que es algo que uno puede discutir, digamos, los instrumentos con los que se cuenta. Y luego, la existencia de ciertos organismos, ciertas autonomías que generan de alguna manera en las sociedades como las nuestras, ciertos controles, ¿no? Horizontales entre las instituciones que permite de alguna manera también combatir la corrupción. Ahora, más allá de esos mecanismos que siempre son perfectibles, yo creo que hay algunos instrumentos legales que nos pueden permitir ir avanzando de manera más sustantiva y que son oportunidades que hoy día, por ejemplo, tienen la discusión en el Parlamento, tienen la discusión legislativa hoy en día en Chile, y por lo menos dos cosas que yo creo que están ahí a la vista. Lo primero, se está discutiendo, el actual Ejecutivo hace 2 meses atrás aproximadamente envió un proyecto de ley sobre integridad pública al Congreso. Ese proyecto de integridad pública nos puede permitir, entre otras cosas, mejorar algunos aspectos que tienen que ver o que se vinculan directamente con las compras públicas. Primero, el proyecto hoy en día sí lo que hace es extender la prohibición de celebrar contratos de servicios o suministros con funcionarios y o empleados del órgano y o empresa que hayan incidido o tengan la posibilidad de contratación que se trate. Esto ya es una cosa que está contenida en el proyecto de ley y que creo que es importante en el fondo avanzar hacia ello, digamos. De nuevo, en la lógica de disminuir los mantos de opacidad en que ocurren las compras públicas. Luego, uno podría pensar que se podría también poner a disposición del público los datos referidos a las estructuras societarias de las empresas. Eso es algo que ha estado en la discusión, que implicaría, entre otras cosas, generar una autorización legal de la actual ley que tenemos de protección de datos para que efectivamente esa información quede ahí disponible. Eso es algo que hoy en día no tenemos y que permitiría hacer un avance sustantivo en materia de compras públicas y transparencia finalmente y por lo tanto poner más luz y luego combatir la corrupción.
Y creo que esta es una oportunidad también de discutir a la luz de la actual Ley de Protección de Datos, que se está discutiendo hoy en día en el Congreso y que en el fondo implicaría mirar este tipo de casos en particular para generar algunas autorizaciones específicas. Luego, por ejemplo, tenemos el proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno. Eso también es una discusión que está pendiente en el Congreso. Creo que es importante establecer también responsabilidad penal de personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos de cohecho y otros, digamos que también es parte de la discusión legislativa, pero sobre todo, y aquí yo creo que hay un punto que es muy relevante, creo que es importante también avanzar de manera sustantiva hacia prohibiciones para empresas o para licitar con el Estado para empresas que hayan sido sancionadas por infracciones a reglas de probidad, transparencia y libre competencia. Esto es no solamente la sanción ética o moral respecto a lo que tienen que hacer los gremios, por ejemplo, que creo que es muy importante. Que finalmente aparecer no protegiendo este tipo de situación y más bien sancionándolas duramente por el efecto, tal como decía Jack, que genera en el fondo finalmente no solamente la industria, sino que además la confianza de las personas respecto al rol de las empresas, por ejemplo, es clave, pero creo que esto tiene que ir acompañado necesariamente de una normativa que sancione drásticamente a aquellas empresas que vulneren la fe pública en cualquiera de estos aspectos. Perfecto. Don Eduardo, una consulta. Desde el punto de vista de la Agenda 2.0 de transparencia que se está impulsando y que se ha conversado bastante, a su juicio y como experto, ¿estamos por buen camino o todavía nos falta bastante para poder llegar a niveles estándares que nos permitan poder anticiparnos y estar preparados para los próximos 15 o 20 años? Porque la idea siempre es preparar las instituciones para el futuro y no estar permanentemente contestando los problemas que están ocurriendo ahora o en el pasado, entiendo. Voy a hacer eco de lo que han dicho antes de mí Marcela y Gloria, digamos, en cuanto a que hay un vaso medio lleno y por lo tanto mucho en lo cual se ha avanzado en Chile, que relativamente hablando no es casualidad que aparecemos entre los 2 o 3 países, los 2 países con Uruguay, con mejores indicadores de control de la corrupción y en general de gobernanza. Pero sí hay temas importantes que siguen pendientes y por lo tanto no hay que bajar la guardia ni mucho menos. Y profundizando a lo que recién mencionó Gloria, en esta legislación que estamos viendo en Chile respecto de tipificación del cohecho, por ejemplo, hay una buena noticia y un tema pendiente. La buena noticia es que en la comisión mixta se introdujo la idea de que constituir el cohecho como un delito, aun cuando no haya contraprestación. En Chile, con la ley actual, con la ley que hemos tenido por mucho tiempo, es prácticamente imposible establecer cohecho porque se requiere demostrar que hubo una contraprestación. Las legislaciones más avanzadas no incluyen esa exigencia y eso se logró con gran dificultad en la comisión mixta introducir, pero queda pendiente complementar eso con lo que mencionó Trinidad, que es la delación compensada. Es importantísimo incluir la delación compensada para delitos de corrupción. La tenemos para el lavado de dinero, la tenemos en lo que es legislación antimonopolio y la experiencia del caso Lavallato y de los distintos casos de corrupción en otros países han mostrado la importancia de contar con una combinación de delación compensada con penas importantes para que los fiscales tengan algo que puedan negociar con quienes saben, y esa es la única forma de pasar de los mandos medio involucrados en situaciones de corrupción a quienes son los que realmente están detrás de esos escándalos, que son gente en general muy poderosa, el sector privado y o el sector político, y por lo tanto muy difícil encontrar la evidencia. Entonces los estándares modernos de estos temas que Chile tiene para el lavado de dinero, que Chile tiene en lo que es antimonopolio de hace muy poco, los antimonopolios lo tenemos hace 1 o 2 años, también incluido para el delito de corrupción, están entre esas medidas muy importantes que deberíamos tener en el futuro, y combinado con lo que también se ha salido acá, pero que siendo lo más importante vale la pena repetirlo, y que es conocer los dueños finales de las empresas. Se llama beneficial ownership en inglés, pero en el fondo es conocer los dueños finales de la empresa, porque la forma en que se oculta dinero negro en el mundo es precisamente con capas y capas que pasan después por algún paraíso tributario. Es muy difícil saber quién es el dueño final de la empresa. En Chile ha habido una reacción transversal muy positiva ante esta iniciativa que están siendo lideradas de la sociedad civil, entre otros por Chile Transparente, por el Observatorio Fiscal. Es un tema también que ayudaría muchísimo, no solamente a Chile Compra, es un tema bien concreto de saber, de tener competencia que no se simule, pero mucho más allá de eso en lo que son los temas de corrupción global en general. La última pregunta que le quiero hacer a Trinidad antes de dejarla partir, o sea que tenemos 5 minutos todavía, me quedan 5 minutos.
Trinidad, con respecto a lo que hoy día hemos estado conversando y tomando en consideración cuál es el futuro para Chile Compra, ¿cuáles son las transformaciones que se vienen o qué cosas se están discutiendo hoy día para poder dotar, potenciar y modernizar la plataforma en vistas a los desafíos que tenemos al futuro, en donde los expertos siempre han dicho que los mecanismos de corrupción cada día se van especializando más? En este caso. Así es. Bueno, en primer lugar, y lo omité en la ronda anterior, creo que es muy importante aumentar la cobertura del sistema, tanto a organismos que hoy día no están transando a través de esta plataforma, como también a contrataciones que están excluidas o etapas de la contratación. Porque hoy día tenemos todo muy claro durante el proceso de licitación, pero lo que ocurre durante el contrato mismo, la ejecución del contrato, y especialmente ocurre en grandes contrataciones en obra pública, donde hay sucesivas modificaciones de contrato, esto no está totalmente a través del sistema. Entonces debiéramos incorporarlo. Si bien es cierto, precisar que la obra pública se incorporó el año pasado y esto por una decisión voluntaria. Una ley o modificación al sistema de compras públicas, la verdad que han habido algunas, más bien mociones parlamentarias, pero algo muy sustantivo en los 15 años no ha habido. De hecho, yo en lo personal a mí no me toca mucho, la verdad, o escasamente o nunca he ido al Congreso, porque no tenemos proyectos en esta materia. Yo creo que es oportuno plantearlo. Solamente si lo llevamos a nivel de cifras, Eduardo hablaba de que debiéramos tener un 10%, aproximadamente 11% del PIB en contratación pública, por tanto tendríamos al menos el doble, de los 12.000 a 24.000 millones de dólares deberían estar a través de este sistema. Ya la transparencia es un tremendo mecanismo de control. Hoy día pasamos de tener solamente una Contraloría General de la República, una Fiscalía Nacional Económica, un Ministerio Público que está investigando delitos, a tener toda la ciudadanía. Hoy día, el que cada ciudadano efectivamente pueda ser fiscalizador del uso de los recursos públicos es tremendamente importante. Por tanto, creo que tenemos que hay un espacio para avanzar. Lo que hemos hecho desde Chile Compra, yo recordaba que cuando yo di la entrevista para ser alto directivo público hace hartos años atrás, me dijeron ¿qué reforma haría? Yo dije precisamente esa, ampliar el sistema, más transparencia. No es la solución, pero creo que es un tremendo camino. Y lo que hicimos fue incorporar en una glosa presupuestaria, que la verdad que no es una buena técnica legislativa, y aquí los abogados podrán señalar es pésimo, y efectivamente Eduardo, pero es la única forma que hemos encontrado. Y de hecho acá, bueno, me podrá comentar Marta, efectivamente, el Consejo de la Transparencia, ellos por una decisión ya más bien de principio, se unieron voluntariamente. El Consejo no tiene que usar el sistema Chile Compra, pero voluntariamente se unieron. Así existe espacio para crear otros organismos públicos. El Congreso, la Cámara de Diputados, escasamente hace sus contrataciones a través del sistema. Entonces ahí, el Congreso, hay muchos otros organismos que debieran transparentar. La falta de transparencia, la falta de control, la excesiva burocracia, la verdad que son un caldo de cultivo para la corrupción. Esta semana escuchábamos a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, hablaba de que en los casos Carabineros y Ejército, 65 millones de dólares de perjuicio fiscal. Estamos hablando. Ahí debiéramos también incorporar más luz. Carabineros hace sus contrataciones a través del sistema. Pero hay un espacio ahí de compras que se hacen por las Fuerzas Armadas que no pasan y no tienen los estándares de transparencia. Así yo sí quiero dejar un mensaje eso, digamos. Años, además. Siendo las 10:30 en punto de la mañana, quiero agradecer a don Eduardo Engel, que es director de la Fundación Espacio Público, y a Trinidad Inostroza, directora de Chile Compra, quienes se tienen que retirar por compromisos personales, y quiero pedirles también para ellos un fuerte aplauso. Y en este caso, como es un buen partido de fútbol casi, sale uno, entra el otro, así que quiero por favor invitar a este panel a Viviana Mora, quien es jefa del Observatorio de Chile Compra, quien en este caso asume también el puesto de Trinidad Inostroza, que es la directora, y también para ella quiero pedir un fuerte aplauso. Una pregunta en general a los que están acá, porque hay varios jóvenes que vinieron a buscar un punto en la prueba. ¿Quiénes de todos los que están acá, levanten la mano, los que tienen una consola de videojuegos en la casa o juegan videojuegos en el celular? Levanten la mano. ¿Cuántos? Ya, pero como no, ni uno juega videojuegos, ninguno. Es el gusanito, la cosita, etcétera. ¿Nadie? Bortolazo, usted juega. Ya, levante la mano. Perfecto. Yo les voy a contar algo. Existe hoy día un sistema que se estudia en algunas universidades estadounidenses en marketing que se llama la gamificación. La gamificación significa toda la teoría que existe de
darle premios, calugas o galletas, entre comillas, virtuales a todos aquellos jugadores que van pasando etapas y que se les entrega reconocimientos públicos en sus perfiles públicos de cómo ellos han ido avanzando en ciertos juegos. Eso ocurre mucho en Nintendo, en Xbox, en PlayStation, donde de repente uno se conecta y tiene un amigo que tiene tanto puntaje acumulado por tantos puntos de reconocimiento. Entonces, yo en este caso, tomando en consideración esas teorías que se están aplicando ya en varios ámbitos privados desde el punto de vista económico, te quiero preguntar, Mayerly, ¿nos faltará a lo mejor algún tipo de incentivo para que las empresas privadas que hoy día trabajan con el Estado y hacen compras públicas, se les pueda entregar sellos de reconocimiento por ir más allá de solamente la legislación, más allá de cumplir, y que con esos sellos de certificaciones, de puntaje, de estrellitas, como se hace en el área de gamificación, permita también mostrar su extraordinario comportamiento y con ello abrir más puertas para poder seguir vendiendo de una manera limpia en este caso? Bueno, desde mi perspectiva sería maravilloso. Actualmente el sistema, cuando se va a evaluar a un proveedor, permite evaluar su comportamiento contractual anterior. Pero el problema está en de dónde saco la información del comportamiento que tuvo conmigo y cómo accedo a la información que dan los demás. Con el decreto 1410 que modifica el reglamento de las compras públicas, se obliga a que el proveedor dé información del comportamiento, del comprador de información del proveedor de su comportamiento, pero a través de Chile Proveedores, que es este registro oficial de proveedores del Estado que además no es obligatorio para participar en licitaciones. Pero sería maravilloso, incluso ya existe una ISO, que es la ISO 37001, que me permite tener y que se verifique dentro de mi empresa existe un comportamiento ético. Y más o menos a través de Chile Proveedores también se busca capacitar al proveedor y se le está otorgando como un reconocimiento de que el proveedor sabe de compra pública. Pero sería maravilloso que incluso, bueno, cuando se hace una compra pública, que la primera opción de compra actualmente en el sistema de compra pública es el convenio marco, que lo conocemos como Chile Compra Express. Hay formas de filtrar a un proveedor y yo puedo filtrar en este momento por dos opciones. A una empresa que es de una mujer, que es fantástico, que tiene un sello mujer y nos permite elegir una empresa por ser inclusiva. A una empresa que tiene una producción limpia, y sería maravilloso tener una empresa que tenga un comportamiento ético. Y filtrar y comprarle solo por eso. Porque además dentro de esta opción yo puedo elegir al proveedor por las razones que internamente tengamos. Sería maravilloso. Aquí tenemos la primera pregunta del público a través de nuestra cuenta @Pacto Global y con el hashtag anticorrupción, en donde a través de la cuenta Chile al Día nos preguntan por hechos que se han destapado en el país y que han generado una baja confianza por parte de los chilenos hacia el sector empresarial. ¿Cuáles son los principales desafíos que el sector privado enfrenta respecto a la ética y transparencia empresarial? Y aquí me encantaría que Gloria nos pudiera dar algunas luces con respecto a esto, los desafíos principalmente. A ver, primero lo decía, se escucha, sí. Lo decía atrás, yo creo que hay hoy día la posibilidad en el Parlamento, yo creo que además instalar la discusión respecto a la transparencia y el combate contra la corrupción. Yo creo que hoy en día no hay actor público que pudiera decir algo en contra de esto. Yo creo que está muy instalado en la sociedad chilena y por lo tanto cualquier medida que nos permita avanzar en esa línea creo que nos indica que vamos en la línea correcta. Por lo tanto, ya mencionaba hace un rato, hay al menos dos normativas que nos permiten mejorar de manera bien sustantiva lo que tenemos hasta ahora. Ahora, insisto en el punto que lo hacía también Jean-Jacques hace un rato atrás. Yo creo que no hay manera de combatir la corrupción por más normas que siempre en el fondo nos permiten generar un espacio y sanciones adecuadas cuando se vulnera en el fondo la fe pública o finalmente se entra o se genera casos de corrupción. No hay manera si no hay un control también social de este tipo de cosas. La semana pasada me tocó estar en un encuentro del Centro de Estudios Públicos con un grupo de empresarios y una de las discusiones que teníamos era a propósito del clima que se ha generado en Chile. Bueno, también creo que parte importante de la discusión es dónde está la responsabilidad de los propios actores respecto a situaciones complejas que se generan, a delitos que se generan. Vimos los casos de colusión, por ejemplo, hace un par de años atrás, y la verdad es que uno a veces espera mucho más fuerza respecto de los gremios empresariales respecto a la sanción que esto debe generar.
el impacto que tiene, más allá de que hubo un caso en fondo judicial donde hubo una sanción, esta cosa ejemplificadora de los 7.000 pesos de devolución a los ciudadanos, finalmente, por más en el fondo limitado que parezca, finalmente es una manera de también de alguna manera resarcir un daño. Pero el daño en la fe pública, en la confianza, es muy difícil de recuperar en el corto plazo. Y por lo tanto aquí lo que hay es la necesidad de que, así como el sector público está haciendo su tarea, como la legislación en el fondo va avanzando en el Congreso, hay que estar atentos a aquello respecto a lo que va a salir de ahí. También creo que los actores en el mundo público, particularmente en el mundo privado, tienen la necesidad de ir mucho más allá, estar en el fondo en la vanguardia en este tipo de discusiones. Porque si no, es muy difícil. La mayor parte de las empresas tienen mecanismos ya mucho más sofisticados de compliance, por ejemplo, que yo creo que había un avance sustantivo. Pero si esto públicamente no se nota, si las empresas no tienen un compromiso real respecto a este tipo de cuestiones, en el discurso y en la práctica se hace muy limitado y difícil. Claro, a veces los empresarios olvidan, Gloria, no lo sé, lo que siempre se dice, que la reputación que se tarda en construir en años se puede perder en minutos. Y a lo mejor también esa pérdida de visión es lo que hoy día también no está pasando de cierta manera. Marcela, con respecto, digamos, a la pregunta que estábamos viendo recién, cuéntanos, estábamos hablando acerca de el sector privado y lo que respecta a la ética y la transparencia. La pregunta anterior, ¿se me la puedes cambiar? Acá está, gracias. Con respecto a cómo hoy día, cuáles son los desafíos que hoy día está enfrentando el sector privado para poder recuperar la confianza. Bueno, yo creo que en esto, como decía Gloria, hay bastante espacio para avanzar desde el sector privado. Efectivamente hay posibilidad de autorregulación y de cumplir con estándares más amplios. Hay una discusión, por ejemplo, en la... Tengo una consulta, perdona que te interrumpa. Siempre se habla desde el punto de vista público, que para funcionar tiene que haber una ley. Y en el sector privado una autorregulación. ¿Es efectiva de verdad la autorregulación o tenemos que colocar mecanismos que hagan que esta autorregulación funcione? Porque la autorregulación finalmente es un compromiso de palabra entre varios privados en donde nos comprometemos a cumplir algo y si no lo cumplimos no pasa nada en este caso. Efectivamente. No, o sea, no creo que la autorregulación sea suficiente cuando estamos hablando, por ejemplo, de los temas de corrupción. De hecho, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción o la Convención Interamericana plantean, y también como regulaciones y recomendaciones de la OECD, han planteado sistemáticamente que los estados tienen que tener regulaciones, normas, sanciones, capacidad de fiscalizar, aplicar sanciones. En muchos casos, cuando se trata de delitos graves, esas sanciones tienen que ser equivalentes a la gravedad del delito. Ahora, pero sí hay un espacio para la regulación en términos de lo que tiene que ver con la cultura de la prevención. Con la cultura de la prevención y con generar estándares y culturas éticas, por ejemplo, como veíamos en el video al inicio, respecto de la cadena productiva, pero hay... y creo que en eso también en Chile se tiene que avanzar. Hoy día venía escuchando la radio y decía, yo me acuerdo cuando chico que se vendía el diario oficial en la calle y que se vendía más el diario oficial y eso era una cosa muy particular de Chile, esta cultura muy legalista. Y quizás uno de los problemas que tiene esta cultura muy centrada en las formas, digamos, en las reglas formales, es que le cuesta mucho distinguir qué es lo ético de lo legal. Entonces se produce a menudo esta discusión respecto, bueno, pero hay que esperar la sanción legal o hay que esperar el juicio o la presunción de inocencia. ¿No pasa también que cuando ocurre un hecho que podría ser repudiable éticamente o públicamente, la institución afectada, pública o privada, dice, pero es que nosotros cumplimos con la ley? Exacto. Entonces se supone como que si el estándar ético fuera el estándar legal. Y ahí las instituciones de toda naturaleza, no solo las instituciones públicas, pero también las instituciones privadas, tienen que tener estándares éticos que no necesariamente son el mínimo o el máximo de la ley, tienen que ser de acorde a sus propios principios. Por ejemplo, acá se ha planteado y tenemos acá un lindo pendón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, digamos, esta cruzada en la que está embarcada a nivel mundial todos los estados que conforman el sistema de Naciones Unidas, pero las sociedades en su conjunto y del cual el Pacto Global es un activo promotor en Chile.
una de las lógicas que tiene el pensar en el desarrollo de esta mirada es esta mirada inclusiva, ¿no? Del desarrollo como interconectado las dimensiones sociales, económicas, medioambientales y también institucionales. El objetivo, se decía al inicio, los objetivos que tienen que ver con temas de instituciones, el objetivo 16, los temas de corrupción, por primera vez se ha puesto al centro de la discusión del desarrollo, que no basta solo con buenas políticas sociales, no basta solo con buena distribución del ingreso, no basta solo, digamos, con abordar las preocupaciones, por ejemplo, en materia de igualdad de género, sino que se requiere también disminuir la corrupción, se requiere instituciones sólidas, se requiere acceso a la información y también se requiere empresas, gobiernos, estados, sociedad comprometidas con el cambio climático, con el medio ambiente. Entonces, creo que el sector privado hoy día tiene un rol que jugar que quizás no era el rol que le tocaba hace 20, 30, 50 o 100 años atrás, donde tenía que estar pensando solo en la producción, solo en el crecimiento económico, solo en el empleo, ¿no? Hoy día el sector privado, les guste o no, o nos guste o no, tienen una función pública esencial. No vamos a lograr, por ejemplo, combatir el cambio climático, el calentamiento global, si no es con la cooperación activa del sector privado a nivel mundial, y tampoco podemos controlar la corrupción si no es con la cooperación activa del sector privado. Entonces, ahí creo que hay un espacio enorme, no solo para autorregular, sino para ser proactivos, creativos, difundir, promover, sancionar éticamente a quienes no contribuyen a estos estándares éticos. Viviana, me gustaría conocer tu opinión. Bueno, hola, buenos días. Yo solo quería, digamos, partir con una experiencia que nos pasó hace un par de meses atrás. En el contexto de la mesa, digamos, anticorrupción de Naciones Unidas, donde Chile Compra forma parte activa, hicimos un programa de anticorrupción para micro y pequeños empresarios. ¿Y por qué? Porque finalmente en el mercado público, digamos, tenemos un gran volumen de empresarios en el fondo que son, digamos, de esa categoría. Y nos fue mal con la convocatoria. Y cuando empezamos a preguntarle a los dueños de las empresas por qué no, decían es que la corrupción es del sector público, no es nuestra. Yo no tengo problema en esto. O sea, si en el fondo lo que destacamos de esa primera convocatoria fue que, y concuerdo con lo que dice Marcela, hay un amplio espacio para generar conciencia de que la corrupción no es solamente un tema de Estado y no es solamente un tema que afecte a las instituciones públicas. No se necesitan solamente legislación que regule o que sancione al funcionario público, sino que también necesitamos generar desde la sociedad civil una conciencia de que el tema de la corrupción parte desde el emprendedor chico que ofrece una coima, probablemente para adjudicarse un contrato muy chico. O sea, tenemos casos de emprendedores que entregan, por ejemplo, resmas de papel, entregan 10 resmas de papel, pero entregan una 11 gratis para que se la lleve para la casa. Cosas de ese tipo, que es el germen de la corrupción, que es un poco la microcorrupción. Y eso es un tema cultural que hay que abordarlo desde distintos estamentos. Desde el sector público nosotros podemos generar incentivos, se pueden colocar cláusulas en las bases de licitación, se pueden generar o se pueden colocar ciertos estándares para la contratación de proveedores, pero a nivel de proveedores necesitamos también apoyo de la sociedad civil, necesitamos apoyo de las asociaciones gremiales, necesitamos apoyo de la prensa para concientizar que este es un tango que se baila de a dos. Y para que exista corrupción tiene que haber alguien que corrompe y alguien que recibe. Absolutamente de acuerdo. Juan Ignacio Jaque, sí, démosle un aplauso, por favor. Me gustó el... Juan Ignacio Jaque, que nos pregunta acá, ¿cómo se compite con la microcorrupción en el mercado público? Y aquí me gustaría partir con Jean-Jacques para que nos pueda dar sus impresiones. El micrófono lo tienes acá. Gracias. Bueno, tal vez conectando entre esta pregunta y los puntos que se tocaron antes, yo creo que más que pensar que este es un tema fardo cerrado, maniqueo, blanco, negro, tiene que ver con buenas prácticas y malas prácticas. Y esas tienen que ser observables
y ser y parecerlos. Y aquí se mencionó, y no tenemos que yo creo que inventar el hilo negro, hay experiencia internacional en la cual yo creo que, reconociendo el vaso medio lleno, para ver cómo avanzamos en materia de prevención, yo creo que hay estándares y hay normas que muestran el camino en términos de ir implementando procesos que mejoren la prevención desde el punto de vista de gestión de riesgo. ¿Ah? A todo nivel, desde el pequeño emprendedor hasta la gran compañía diversificada, pero obviamente cada uno instalará los procesos que corresponde, pero no es algo etéreo que uno dice, mire, uno está tocado por una varita mágica y le ocurrió esto y salió el escándalo público. No, hay un iceberg donde nos preparamos o no nos preparamos para reducir la probabilidad de ocurrencia, y eso no es una cosa artística, sino que tiene que ver con sistematicidad, proceso, gestión de riesgo, entrenamiento, y eso está desplegado. El punto es de qué forma, y eso tomarlo tanto como un desafío del sector privado, pero también, como se decía acá, poner los incentivos adecuados para avanzar en esa línea. Yo creo que, por ejemplo, en materia de compras públicas, en la línea de lo que planteaba Eduardo, de este concepto de proveedores habilitados, que una de las dimensiones que se observe y que puede ser desde condición de elegibilidad o elementos de evaluación, en qué medida el proveedor cuenta o no con determinados procesos instalados en términos y de certificación para prevenir la ocurrencia de estos hechos. No garantiza que no ocurra el incendio, pero por lo menos se hizo todo el esfuerzo, se hizo la inversión y se demuestra el compromiso con hechos, no con una declaración. Esta cosa, podemos hacer declaraciones muy bonitas, podemos tener documentos, códigos, después se guardan en un cajón. El punto es cómo se convierte en buena práctica o mala práctica o mahometana práctica. Y eso el Estado, a través de su brazo de compras públicas, es un elemento que puede poner incentivos que aceleren o no ese proceso, es la primera cosa. Y lo segundo, lo que decía Gloria, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí tenemos que decir las cosas muy claras y poner consecuencias duras, que duelan. Si no, es decorativo. Un proveedor que infringe, que incumple, que hace trampa, es un proveedor que tiene que, y si además le agregamos los que están detrás en términos de propietario, etcétera, para que no sea una pura pantalla, después hacemos otra y seguimos igual, debe tener una consecuencia desde el punto de vista de participar o no en ese juego. Y significará, y en eso, por ejemplo, hay algunos artículos dentro de la ley de fármacos que están actualmente en discusión, donde se suben las consecuencias para empresas que infringen esto, quitándole el atractivo de participar en un mercado que es interesante, pero que duela. Y en función, obviamente, del tipo de situación, ¿no es cierto?, de infracción, será cuánto tiempo están fuera. Pero tiene que ser un conjunto de incentivos, pero, de nuevo, esto no es una discusión ideológica, teórica, sino que tiene que ver con prácticas observables, con sistemas de monitoreo y donde hay rol privado, responsabilidad de las empresas, hay responsabilidad gremial, que aquí no hay defensa cerrada, aquí hay poder distinguir y el aprendizaje. Y hay rol desde el punto de vista de las políticas, los incentivos que ponen también las agencias públicas. Viviana, para complementar un poco lo que tú ya habías adelantado a esta pregunta, me gustaría también que pudiéramos escuchar tus conclusiones con respecto a este cuestionamiento. La microcorrupción. La microcorrupción es más habitual de lo que uno podría pensar. Hoy en día existe mucho control o existe una mayor supervisión de los procesos que son de mayores montos, en el fondo, que son, digamos, contrataciones de carácter estratégico o que ponen en riesgo ciertas políticas públicas que, digamos, se implementan a través de los servicios públicos. ¿Cómo se compite con la microcorrupción? Se compite a través de una cultura ética. Hoy en día nosotros tenemos una importante labor y que lo estamos haciendo en conjunto con, digamos, con otras instituciones públicas. De hecho, tuvimos hace unos días atrás un encuentro con altos directivos públicos. Nosotros creemos que la cultura ética de valor parte desde la cabeza. En el fondo, si desde el equipo directivo no se inculcan valores y no se transforma la cultura organizacional de manera tal de evitar este tipo, digamos, de conductas, difícilmente se van a poder erradicar. Hoy en día tenemos instituciones en donde los equipos llevan muchos años trabajando con culturas enraizadas, en el fondo, y que por lo tanto el desafío mayor radica en los tomadores de decisión y radica en los altos directivos. Si los altos directivos no toman conciencia de la importancia de la contratación
públicas y del rol de los funcionarios públicos, difícilmente nosotros, desde Chile Compra o desde los organismos en el fondo que estamos supervisando, vamos a poder erradicar la microcorrupción. Nosotros podemos entregar miles de alertas, solamente un dato. Nosotros desde el Observatorio Chile Compra, desde enero hasta julio, hemos enviado más de 30.000 alertas a distintos, digamos, servicios públicos relativos a potenciales casos de irregularidades en contratación pública, independiente del monto. Son 30.000 alertas, o sea, estamos hablando de un número no menor. Y ese número no menor, si tú lo proyectas hacia final de año, te vas a dar cuenta que hay servicios que se van repitiendo en el tiempo. Y hay servicios que no mejoran su conducta. Y esos servicios, tú dices, ok, hagamos algo con las autoridades, hagamos algo con el jefe superior de servicio. Pero si no se involucran, difícilmente vamos a poder competir contra el fenómeno de la microcorrupción. Y otro tema importante, y que lo mencionó Eduardo Engel en su presentación, es que tenemos un sector en donde tenemos que trabajar fuertemente, que tiene que ver con los municipios, alcaldes y concejales principalmente. Y esos sectores hoy en día responden a intereses que son más bien sociales, más que a intereses en el fondo que tienen que ver con hacer una buena contratación. Una vez un jefe, digamos, de un municipio me dijo, yo prefiero pedirle disculpas a la Contraloría porque hice algo mal antes que tener que justificarme ante el alcalde porque no llegamos a tiempo con un beneficio social. Y eso te da cuenta de cuál es el enfoque con el que trabajan, en el fondo, sectores en donde la responsabilidad no radica en una autoridad política, sino que es en una autoridad que tiene un carácter social y que responde a otros intereses. Entonces, trabajar con las autoridades es un elemento esencial para poder, digamos, combatir a la microcorrupción y fortalecer, digamos, todo lo que tiene que ver con los canales de formación y fortalecer también los códigos de ética. Hoy en día estamos trabajando con 16 municipios, junto con el Servicio Civil, instalando códigos de ética y sistemas de integridad bajo la metodología del PNUD, y que nos parece que es un programa piloto que nos va a dar luces de cómo poder abordar este tipo de casos en el fondo con un sector que mueve muchos recursos. Muchas gracias. Y ahora, para poder ir cerrando, les voy a dar la oportunidad a cada uno de que me puedan entregar sus consideraciones, por favor, con respecto a lo que hemos conversado en el panel, y quiero partir primero con Mayerly para que nos pueda dar sus conclusiones de cierre, ojalá no más allá de 2 minutos. Listo, bueno, gracias. Además, complementando de lo que decía Viviana, es fundamental la educación. Cuando uno lee la Declaración de Naciones Unidas contra la Corrupción y empieza Kofi Annan hablando y haciendo la introducción, habla precisamente de la importancia de educar. Y Viviana dice estos códigos de ética, cuando uno habla de la corrupción y habla de ser probo, que es cómo no eres corrupto, es ser probo, y la probidad en la administración pública es una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función en cargo con preeminencia del interés general sobre particular. Y es tan ambiguo, ¿qué es el interés general? ¿Qué es un desempeño honesto y leal? Suena hasta bonito, poético, pero ¿cómo lo bajas? Chile Compra hizo un trabajo muy bonito, que además fue participativo, y fue estos códigos de ética que se hicieron para compradores y proveedores. Pero cuando tú vas a ese código de ética que lo baja un poco más, lo que encuentras es la necesidad de conocimiento. Y yo estoy detrás de trabajar con el funcionario público mirando estas alertas, estas 30.000 alertas, y quiero decirles que muchas son desconocimiento. Cuando crees que uno dice, mira, desconocimiento de la norma. Entonces, el punto de vista de hacer códigos de ética son fundamentales, pero al final estos van en el conocimiento del proveedor, del qué hacer y del qué no hacer. Perfecto. Marcela. Yo creo que quiero volver un poco a la presentación de Eduardo respecto de los desafíos en el tema de compras públicas. Como decía, a mí me tocó participar también de la comisión presidencial y nosotros hicimos ahí un conjunto de recomendaciones. Me parece que hay una oportunidad en este momento de avanzar en ese sentido, pero quizás eso no va a ocurrir si el combate a la corrupción y el tema de las compras públicas no se vincula también con la agenda de modernización del Estado. Y eso es algo que es un tema pendiente, porque en la medida que desde el Ejecutivo, desde las instituciones públicas, todas las medidas para disminuir la corrupción se entiendan como obstáculos a la eficiencia, obstáculos a cumplir con
de gobierno, cumplir con políticas públicas, cumplir con implementar políticas sociales para preocuparse por los temas de pobreza, de contaminación, etc. Cuando el combate a la corrupción es un obstáculo para eso, tienden a ser resistidas, bypasseadas, modificadas. Entonces, también las reformas para prevenir la corrupción tienen que ser pensadas considerando no obstaculizar la eficiencia, no obstaculizar la capacidad de implementar políticas públicas de manera adecuada y en el tiempo. Y creo que ahí tenemos un desafío bien importante de incorporar esta discusión en la discusión que se está haciendo respecto de modernización del Estado, que permitiría a Chile, y eso es de las buenas prácticas, como decía Jean-Jacques, que hay que emular, es que el combate a la corrupción funciona solo si se hace de manera simultánea con el fortalecimiento de las instituciones claves del Estado, que se preocupan por todo. O sea, no funcionan si no tenemos un sistema judicial autónomo, independiente, que funcione de manera adecuada, no funcionan sin una Contraloría, no funcionan sin un Consejo de Transparencia, no funcionan sin un Estado, digamos, que sea capaz de implementar política. Entonces, mi comentario final es eso, vincular el tema anticorrupción con modernización del Estado. Muchas gracias. Jean-Jacques, sigo contigo. No, muy cortito, reforzando un poco lo que plantea. Yo creo que hay que hacer más visible y valorar mejor los esfuerzos concretos en buenas prácticas, en implementación de sistemas de prevención, en normas por parte de los proveedores, cosa que hoy día, de alguna manera, no está aquilatado. Y a la medida que no está aquilatado, uno dice, bueno, en igualdad de condiciones y con otras exigencias, mejor rapidez. O sea, tiene que subirse, ponerse sobre la mesa y que sea un criterio de evaluación en términos de estos conceptos de proveedores habilitados. Obviamente a cada uno habrá que ver la evaluación, no se trata de poner una vara fija para todos de la misma forma, habrá empresas más grandes que tendrán mayor exigencia, etc. Pero que esa dimensión aparezca, cosa que hoy día no está. ¿Ah? Y en la medida que, como señalética, ¿no es cierto?, dado que estamos en el ámbito de compras públicas, los organismos encargados ponen esa señal de que en igualdad de condiciones, aquel que ha invertido en instalar sistemas, en certificar sistemas, en aplicar normas en este ámbito de prevención de riesgos de este tipo, será reconocido. ¿Ah? Y yo creo que, de nuevo, tiene que ver con cómo instalamos prácticas en ese sentido y no solamente declaración, que no sea una intención documental nomás, sino que demostrable. ¿Ah? Muchas gracias. Viviana Mora, jefa del Observatorio de Chile Compra, palabras de cierre, por favor. Es muy interesante todo lo que han planteado los panelistas. Concuerdo con Mayerly en la importancia de la educación, concuerdo con Marcela en la importancia de la modernización, concuerdo con Jean-Jacques en el tema de generar los incentivos que sean plausibles y que sean, digamos, verificables. Hoy en día Chile Compra está en un proceso de transformación. Estamos generando importantes avances en materia de transformación digital. Uno de los temas que planteaba Eduardo Engel, por ejemplo, tiene que ver con la estandarización de los procesos de contratación pública para simplificarlo. Eso ya lo estamos abordando. Estamos abordando trabajar en red de manera muy potente con los servicios públicos que efectivamente tienen facultades como para poder aplicar sanciones en aquellos casos que corresponda. Y quiero destacar solamente para terminar que en el tema anticorrupción el Chile Compra lo ha abordado desde sus inicios sin tener atribuciones fiscalizadoras y sin tener las atribuciones legales para ello. Y sin embargo, con iniciativa y con mucha, digamos, innovación hemos ido generando distintos programas y distintos instrumentos que nos han permitido irnos posicionando en un tema en el cual no teníamos herramientas para poder trabajarlo. Creo en la importancia de la sociedad civil, creemos en Chile Compra en la importancia de los datos abiertos como un ente esencial para fortalecer el control social y porque creemos que finalmente las compras públicas efectivamente tienen un impacto importante en la sociedad. Cuando se instala la corrupción, tenemos pérdida de confianza en las instituciones, tenemos pérdida en la calidad de los servicios que se entregan a nuestros ciudadanos, tenemos aumento de la pobreza, tenemos menos proveedores compitiendo, por lo tanto salimos perjudicados todos.
Y desde ese contexto es que somos parte de la modernización del Estado, somos un agente activo, estamos trabajando de la mano con el Comité de Modernización, porque creemos firmemente en la importancia de las compras públicas hoy en día como un ente para entregar buena calidad de servicio a nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Y cerramos el panel con las palabras finales de Gloria de la Fuente. Sí, arriesgo repetir, pero quisiera enfatizar tal vez en algunas cosas que ya se han dicho. Yo creo que primero es absolutamente necesario generar una relación virtuosa entre el mundo público y el mundo privado. Yo creo que eso es parte de los principios fundamentales y tal como señalaban anteriormente, creo que esto está al centro de la modernización del Estado. Asumir también que desde el mundo público existe la necesidad de generar una relación virtuosa con los proveedores, con el mundo privado en general y que eso finalmente contribuye al desarrollo del país. Creo también que es necesario avanzar en normativas que establezcan sin duda sanciones ejemplificadoras cuando ello sea necesario. Y que ponga, por lo tanto, luz en aquellos lugares donde todavía permanece cierta opacidad. Y creo que tenemos, por lo menos hoy en día en el Parlamento, un par de iniciativas que son interesantes que nos dan esta oportunidad. Pero también creo que es necesario generar mecanismos de incentivos adecuados. Esto es garrote y zanahoria de alguna manera, ¿no? Aquellas empresas que tengan un buen comportamiento, aquellas empresas que efectivamente, aquellos proveedores del Estado, que con mucho esfuerzo, estamos hablando en muchos casos de proveedores pequeños, hacen un esfuerzo por hacer bien su tarea, son empresas que también quieren o merecen de alguna manera ser reconocidas y creo que tenemos que mirar las normativas desde esos dos puntos de vista. Y por último, hacerse cargo, yo creo, de lo macro y de lo micro, efectivamente, como se decía aquí también. La corrupción macro a veces es una corrupción que no se ve y que quienes incluso están en la lógica clientelar, en la lógica de ser parte del eslabón de una cadena, no se dan cuenta de lo que probablemente están haciendo en muchos casos. Creo que es importante en ese sentido la educación, pero incluso más allá de la educación, abrir estas conversaciones socialmente. Yo creo que estamos acostumbrados a veces a ver la macrocorrupción porque es como la más evidente, pero la microcorrupción a veces ocurre todos los días. Y eso vulnera un principio fundamental de la democracia, que es la igualdad. Porque hay asimetrías que son asimetrías muchas veces insoportables. Y los ejemplos más evidentes, la propia Comisión Engel daba cuenta algún minuto de eso en su informe. La corrupción que existe, por ejemplo, a nivel de muchos municipios, a propósito incluso de contrataciones públicas, es una corrupción que finalmente vulnera algo que es esencial, que es la igualdad de los ciudadanos, muchas veces ciudadanos muy vulnerables frente a la ley o frente a la posibilidad de acceder a mejores prestaciones de parte del Estado. Por lo pronto la primera cara más visible para los ciudadanos en el mundo público, digamos, en la sociedad. Y por lo tanto creo que hay una responsabilidad muy grande de hacerse cargo de los microlaves. Quiero agradecer a don Eduardo Engel, que es director de la Fundación Espacio Público, quien nos tuvo que dejar un poquito más temprano, Trinidad Inostroza, directora de Chile Compra, a don Jacques Dujar, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile, a Marcela Ríos, representante residente adjunta del PNUD, a Gloria de la Fuente, consejera en el Consejo para la Transparencia, a Mayeli López, docente del Diplomado en Compras y Contratación Pública de la Universidad Alberto Hurtado, y también a Viviana Mora, jefa del Observatorio de Chile Compra, quienes hoy día nos acompañaron para poder hablar acerca de temas relacionados con compras públicas y anticorrupción, en la cual quiero rendirles un fuerte aplauso. Y también quiero agradecer encarecidamente el apoyo de Sofofa, de nuestros auspiciadores, nuestros media partners, y también del público que hoy día nos acompaña, también a través de www.pacto.cl, por habernos acompañado en este cuarto y último encuentro temático que hemos tenido nosotros durante el año. Y quiero por favor invitarlos a que nos sigan acompañando a través de www.pactoglobal.cl para que se puedan informar acerca del trabajo de la organización por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también todas aquellas actividades que vamos a tener de aquí a final de año. Y también quiero agradecer también la presencia de todos ustedes acá y su participación, y nuevamente quiero brindarle un fuerte aplauso a nuestras profesionales. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.